Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encoders. Hoy es el episodio número 130. El 130 original iba a ser la semana pasada, pero hubo un corte de luz masivo en Chile. Afectó como al 98% de la población o algo por el estilo. Así que por eso no hubo stream la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre Attention is all you need. Esto he estado estudiando esto como loco, aún me falta tiempo. La verdad es que, ¿te acordáis cuando una vez te pregunté si lo podía hacer en 2 días? La respuesta es no, no se puede. Espera, La ¿hacer en verdad es dos que días te refieres a estudiar todo el paper y entenderlo en 2 días? algo así, sí. Ya, no, está Es complejo. completamente imposible ahora que lo he estudiado con más calidad, eso te puedo decir. He estado haciendo eso, más las cosas típicas de mi vida. He estado de vacaciones hace poco, entonces volví un poco ya a marzo como los estudiantes. Buenas, Javi. Bien, saludo, pregunta todo lo que quieras acá. Hoy día estaremos hablando de algo súper técnico igual. Como dio la tónica de estos streams, yo trato de no ser tan técnico. Y porque la verdad es que si fuese un stream 100% técnico, lo que pasaría es que parece más una clase y la clase la pueden ver en YouTube, no es lo que quiero en el fondo transmitirles. Claro. Entonces va a ser un poco distinto, obviamente hay que explicar conceptos, pero a mí me gusta usar mi experiencia para transmitir algunas cosas que quiero decirle que creo que son clave. Eso sí es lo que al final quiero decir. Lo voy a decir después, así que solo está dando una pequeña introducción. Hoy día vamos a discutir el paper que originó todo lo que es lo LLM. Y si comparo lo que me siento que me va a servir haber estudiado un poco del framework de LangChain para poder usar los modelos y lo que pude sacar de Attention is All You Need, claramente creo que es más productivo en términos laborales aprender a implementar estas soluciones más que entender la teoría por detrás, porque esto como que lo usé, hice los prompts, me salía, lo usé para una solución práctica también. Entonces fue bien útil, no era muy complejo tampoco. Con montar el modelo, en realidad en entender un poco cómo funciona, ya en 2 horas lo tenéis, ¿qué 2 horas? Como en 45 minutos ya lo tenéis montado y ya está haciendo prompt la cuestión, ¿cachai? Entonces, con el mismo chat GPT, o sea, cualquier cosa que te dé un asistente de código, le preguntáis, oye, quiero sacar bla bla bla, y te hace, sacáis la API key, te demoráis más en hacer la config de la plataforma que en escribirle el código per se. Y así introduzco el tema, porque yo puse ahí en el LinkedIn que íbamos a discutir de la utilidad práctica de un poco de leer estos papers, y después de haberlo hecho y por harto rato, considero que en la práctica poco se va a usar lo que voy a decir. Es interesante y para alguien que se dedica a la investigación de esto o está muy en la tope de la innovación quizás le puede ser útil, pero como que tengo igual experiencia trabajando en Data Scientist, entonces veo poco probabilidades de que más que por curiosidad o por entender un poquito más, vaya a realmente usar un poquito lo que voy a mostrar hoy día. Esa es la verdad con el tema. ¿Qué? ¿Pero alguna vez tuviste esperanza de que fuera lo contrario? ¿Sabéis que no sé? Porque no me hice la pregunta quizás cuando lo empecé. Solo fue como, ¿sabéis? Yo creo que nace porque yo había en LinkedIn, oye, es un deber casi leerse el paper. Y puta, ahora que lo leí y lo entendí a un, creo que un porcentaje igual, puta, respondería ese profesor de que no leáis esa cuestión, ¿cachai? O sea, todavía lo que hay que Mm. poder leer quizás es una intuición y que esté Eh, difícil igual, o todavía falta un buen libro donde esté como lo esencial resumido, ¿cachai? Donde eso sí creo que puede ser útil, pero el en sí no es fácil y es mucho más complejo de lo que aparenta ser también, ¿cachai? Entonces, no me lo pregunté, ahora si me lo preguntáis probablemente no. La respuesta debería ser no, mm, que no eh, tuve mucha ujú. esperanza. Sí, como lo mencionaba en el otro capítulo, o sea, siempre depende del objetivo que uno tiene, pero puede ocupar estos modelos. El foco es top-down, ir directo a desarrollar, crear, y luego uno va a ir a las capas más inferiores, a ver cómo funcionan las cosas, hasta llegar a ese detalle. Y estamos hablando de un detalle que está bastante bien abajo, el Muy abajo. entendimiento. Está más Exactamente. abajo que los modelos, por ejemplo, los Mm. modelos que usamos de clasificación. Entender un random forest te demoráis un ratito, pero entender esta cuestión es horas y horas de leer y todavía me falta infinito. Y aún así, como que cuando terminé todo esto y ya dije, "No, igual lo voy a presentar porque siento que igual he estudiado lo suficiente para poder hacer un stream", dije, aún me falta infinito. O sea, esto es como lo sentí muy académico el proceso que hice, ¿cachai? Me recordé mucho cuando hacía investigación en Magíster de tratar de ir al fondo del problema, y eso implica saltar entre paper, entre fuentes, y así como un proceso súper iterativo, que igual es un poco lo que les quiero mostrar, un poco cuál es el journey, ay, la palabra que me saqué, el camino un poco de tratar de entender cómo me lo planteé y todo. Así que eso introduzco. No sé si antes de tirarme de lleno, algo más, Ro, que quieras comentar. Me llama la atención que dijeses que en verdad
no se lo lean cuando hay mucha gente que dice, no, sí. Te creo, yo no lo he leído, pero coincido contigo. Yo creo que si te interesa la parte matemática, creo que es algo bueno para leer o aprender como el big picture. Pero la gente que dice, no te lo has leído, no sabes nada al respecto, lo que sea, no. Depende de a quién lo vayas a usar. Es que te lo muestro así, como nuestro stream es un poco práctico. Si estuviese ahí una entrevista laboral y tú dominaras a la perfección y llega otro candidato que domina todos los frames ahora y GenAI generativo, por decirlo, o GenAI va del nombre como general que lo usan ahora, van a contratar 9 de las 10 veces al otro, ¿cachai? Sí, El que sí. sabe implementar las cosas. Y el otro te puede explicar cómo funciona el multi y toda la cuestión. Eso es un poco por qué te digo no lo leas, porque obviamente hay aplicaciones en que, puta, estáis trabajando en Google y están desarrollando el nuevo modelo. Sí, ahí Claro, necesitáis entender esta cuestión y haberlo implementado, pero es tan sí. específico que es como, no sé. Igual Kuchis dice, pero leer probablemente toma mucho menos tiempo aprender a implementar. Efectivamente, primero hay una cosa de entenderlo, que es complejo, y después está implementarlo, que de hecho ni siquiera sé si lo podía hacer en un computador normal con todo lo que hay, ¿cachai? También con respecto a lo de leer el paper, cuánto tiempo toma, no solamente es importante tomar en cuenta el tiempo que toma leerlo como tal, solo el acto de leerlo, sino que también el entenderlo. A veces los papers tienen varias cosas un poco abstractas que tienes que leer muchas veces para entenderlas de verdad. Y la mayoría de las personas no necesita entender el 100% de las cosas, pero yo creo que sí es bueno tener una noción. Leer el paper por encima y tener una noción creo que puede ser bueno. Sí, eso es lo que pasa. Si tú leí el paper por arriba, tampoco lo entendí, siento yo, o si lo leís por encima. Yo De hecho, creo aquí que tengo. ¿Sí, Chris? hay algo como la oportunidad de aprender esto, porque este PP salió en 2000 y si teníais tiempo del 2000, uno lo lee en ese momento, porque es lo que está surgiendo. Pero después ya pierde sentido porque hay tantas otras cosas que uno tiene que hacer con eso. Hay una presión de tener resultados, de avanzar, que está haciendo esas cosas. Que depende de qué vas a hacer Em, con ese conocimiento. Sí, el 90% de las 90% probablemente más, ocuparlo en el trabajo para resolver un problema y leer el paper ya no te da el tiempo. O sea, son, no sé, 10 horas tratando de entender todo versus 10 horas en avanzar en un código. No vas a ganar mucho en eso. Al menos que te des, o sea, hay tantas otras cosas que uno puede ocupar ese tiempo. La única razón de leerla es que tengas un podcast y Es No, una no, 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 razón. no. No, si estás en investigación creo que es un paper sí, importante, Sí, a no, es, pesar de que es error. hayan... crucial esta No, investigación. estoy exagerando Sí, cuando dije la única. cuando la gente dice tienes que leer este paper, si es que estás en investigación en este tipo de temas, sí, demás. Ahí, aunque sea viejo, aunque tenga muchos años, da lo mismo. Hay que leerlo igual, porque es como cultura general de investigación y eso después te puede permitir hacer otras cosas. Pero eso, es sobre todo para tener un background si es que eres alguien que está en la industria. Tener como la idea. Bueno, me voy a lanzar, po. Les voy a explicar un poco cómo lo leí. Me faltó también, y lo que quiero brindarles también es un poco las intuiciones, pero no solo las intuiciones, sino como ir un poco más allá. De hecho, vamos a bajar un poquito el nivel, pero sin irnos a lo matemático, ni hacer las multiplicaciones matrices, y verificar que la multiplicación de lo que estoy diciendo, ni nada de eso. Pero bajar un poco en los conceptos y que se lleven un poco como, ok, esto es todo lo que tendría que estudiar para poder llegar a entender pero un poco que evitarles todo lo que yo tuve que hacer, sino que se vayan directo. Ya el Mati dijo que había que leer esto, entonces primero tengo que entender esto para poder lanzarme a entenderlo finalmente. Entonces partí como todos los papers y dije, bueno, lo primero leer el abstract y tengo que lograr entender algo del abstract porque es supuestamente el resumen de todo lo que va a plantear acá. Y resulta que acá lo tengo en la pantalla y uno empieza, lo leí y dije, The Dominant Sequence Models, ya, primera cosa que no sé qué significa, are based on recurrence of neural networks. Segunda cosa que conozco de nombre, that include an encoder and decode. No tengo idea qué significa eso. The best performing model also connect encoder and decode mechanism. Y ahí dije, ya, o sea, yo 4 líneas y por lo menos hay 5 cosas que no tengo idea qué significa. Y dije, ok, no queda otra que ir a ver qué significa cada una de las palabras, po. Así que esta presentación está más o menos, hasta ahí llegué, hasta aquí voy. Y de hecho lo separé acá hasta acá. Entonces son 5 palabras. ¿Qué son estas cuestiones? Los Sequence Induction Models, suena súper fancy el nombre. Después los Recurrent Neural Network, esto lo había escuchado muchas veces antes. Encoder, Decoder y Attention Mechanism. También lo había escuchado de nombre, ¿ya? Eso es como lo que estaba. Y por suerte lo primero es más simple de entender. Eso no necesita investigación ni irse a un paper específico, porque en realidad es un nombre para una cosa tan simple como modelos secuenciales. O sea,
tú tenías una secuencia de entrada y la querís transformar en una secuencia de salida. Y por eso se usa en el LP, porque por ejemplo, típico ejemplo, aquí tengo la traducción, pero no siquiera sé si la voy a leer, simplemente la escribí. Porque para mí es más fácil explicarlo simplemente así. ¿Ya? Esto es lo que te está diciendo que es un Transition Sequential Modeling, o Sequence to Sequence también le llaman en otros lados, que es, por ejemplo, traducción automática, porque la entrada es una secuencia que es The weather is nice today y la salida es una frase en francés que no quiero pronunciar porque ya mi inglés mi pronunciación no es muy buena y en francés debe ser aún peor, pero será pero en el fondo lo que son los Transduction Sequential Modeling son cosas que transforman secuencias como input, modelo, secuencias de salidas, ¿ya? Y en este caso está esto. También está la generación de textos, como por ejemplo en los clásicos LMM, por eso puse eso acá, que le decía, oye, escribe un poema cerca del océano y te escribe esto. Las olas danzan bajo la suave luz de la luna, una melodía susurrada en el silencio de la noche. Y en el fondo, secuencia de entrada, secuencia en salida. Puta, partí re bien, porque al menos la primera no era tan complicada. ¿Habían más cosas que modelan de esto? Sí, hay una filtros de audio, los speech to text, todo lo que al final involucra una secuencia de entrada que puede ser una onda y transformarlo en un texto, o una imagen en un texto, o cosas que de ese estilo, que al final son secuencias de algo de entrada y se transforman en secuencias de salidas, cae en la categoría de sequence to sequence, de modeling. Hasta acá bien, porque esto bacán, esto se entendía, no requerí 20 años de leerme algo, ¿ya? Como que dije, ya, entonces lo del LLM entra en esta categoría, por eso fue tan famoso para esto, eso fue como lo primero que ligué, es como un LLM no es básicamente otro, entra en la categoría de sequence to sequence. Lo que no fue tan simple fue entender un poco, porque yo siempre he dicho que la Recurrent Neural Network y los redes neuronales en general no la había estudiado, así que tuve que hacer la pega completa de ir a entenderla, porque las menciona. Porque ¿qué me pasó a mí? Un poco de la línea que viene acá dice, nosotros proponemos una nueva arquitectura, los transformes. Entonces, todo lo que hay acá es el antecedente en realidad de lo que estaba sucediendo. O sea, haz lo que estaba pasando antes y luego viene lo que ellos proponen como los transformes. Entonces, para poder entender un paper en su contexto, obviamente tenía que entender cómo funcionaban los antecedentes, más o menos. O sea, qué es lo que había, cuál era el estado del arte hasta ese momento, y entender por eso cuál fue la gracia, porque yo quería entender cuál era la gracia del Transformer versus lo anterior. Mati, por eso yo mencionaba que esto había que leerlo en su época, porque si estabas parado en esa época, tenías consciente de las cosas que estaban pasando en ese momento y tenías una noción, y esto era lo nuevo. Entonces Sí, siempre mi aprendizaje es que el momento que uno está viendo actualmente hay que estar aprendiendo lo que estaba pasando actualmente, porque en el futuro no vas a tener tiempo de aprender lo que está ahora, porque vas a estar aprendiendo lo que está pasando en el futuro. Entonces no hay que malgastar la HH y estar como consciente y aprendiendo lo que está pasando hoy, para que en el futuro sea mucho más fácil el aprendizaje y no tenés que recorrer años y años y cada año se multiplica, no sé, una escala por 2 de conocimiento. Entonces, pues como ya, no sé, es demasiado. ¿sabéis lo que pasa Depende del también con la tema. investigación? Eventualmente alguien saca un libro donde lo explica claro, lo baja, lo pone como en simple, y entonces uno lo lee como secuencial y no hay que estar buscando fuentes. Ya deben haber libros, pero no uno fácil. Los videos de YouTube súper malos, les digo al tiro. La mayoría de los videos que vi no me sirvió de nada. Y les voy a mostrar uno que a mi juicio explica muy bien la parte primordial del paper, y que a mi juicio fue el mejor que encontré, el que mejor lo explicaba con buenos ejemplos. Se los voy a dejar porque creo que lo va a explicar aún mejor que yo, pero como que me costó mucho encontrar. Y yo sé que debe estar por ahí la gran fuente, pero hacer ese proceso finalmente igual es alguien escribe un libro y se da la lata de procesarlo y hasta que digan así se entiende bastante bien con esta lógica. Muchas veces la lógica que sucedió no es la mejor para explicarla. Eso es lo que pasa. Entonces alguien tiene que más pedagógicamente agarrar este problema. Hay un Mati, comentario. sí, iba a comentar, pero antes, ¿has visto los videos de Free Blue One Brown? Sí, algunos, pero no. Tiene videos de esto y son bien buenos, también los recomiendo. Y Javi dice, esto es como el meme de lo que explican en clase, lo que me mandan en los deberes y lo que me ponen en el examen. Y este último es mucho más complejo que los ejemplos. Ujú. Eso es típico que pase, pero no sé a qué parte te refieres, Javi, a cuál de todas las partes que estamos hablando, pero eso pasa mucho en muchas partes. Normalmente cuando yo estoy explicando algo, por ejemplo,
Suelo dar problemas más complicados para la clase porque una cosa súper importante que hay que desarrollar es poder tomar lo que uno aprende y aplicarlo a casos distintos. Entonces, cuando uno no lo ha aplicado a ese mismo caso, es natural que se haga más difícil. Pero de a poco lo vas aplicando más casos y lo vas interiorizando más. Yo creo que es algo súper común que pase y yo creo que es bueno. Es normal que pase cuando... A mí también me pasa cuando estoy estudiando. Es normal, pero así uno va ampliando el universo de lugares en donde uno puede ir aplicando lo que uno ha aprendido. Voy a ¿Algo seguir más? Dale. porque igual tengo sus cosas, si no, Ya. podemos volver. Aquí les digo al tiro, no es necesario, se los digo, saber de redes neuronales para entender el paper en la parte clara. Porque de hecho, parte del Attention in Solve Unity, porque ese título es tanto, es porque abandona todo lo que es un poco de redes neuronales. Ya como que no usa nada de esto, pero sí para entenderlo contextualmente hay que entender un poco de esto, si no, no entendí cómo salta de una cosa y cuál era el problema. Se gasta toda esta parte de acá, que ahora sí voy a mostrar un poco el paper. Se gasta toda la introducción en el fondo, que es esto, los primeros 2 párrafos, toda la introduction y el background, explicando cuál era el estado del arte hasta ese entonces. Entonces todo esto habla mucho de RNN, que es la network o la Convolutional Neural Network, que eso era lo que se usaba antiguamente, bla bla bla, te cita un par de papers y te explica un poco cómo funcionaba con el Hidden State, que lo vamos a ver un poco ahora en un momento, así a nivel intuitivo, pero para entender un poco el contextual y esta parte del paper sí hay que entenderlo. Pero la verdad es que para entender la arquitectura del modelo, tiene una red neuronal que está aquí metida, pero podéis perfectamente obviarla casi y entenderlo muy básico, y lo entendí igual. Como que abandona de hecho todo lo que es con redes neuronales de este estilo, y esa es la gracia del paper de hecho. Tengo que obviamente darles contexto de esto, evidentemente. Aquí tuve que hacer el trabajo, me fui a leer qué eran las redes neuronales, las aprendí por primera vez, entendí cada conceptito, se conectaban, cómo se optimizaban con métodos de propagación, el gradiente, bla bla bla. Y después tenéis que saltar básica a, oye, existen estas neural network, ¿por qué se diseñaron para procesar datos secuenciales? Recuerden que estamos hablando de secuencia en secuencia, entonces tiene sentido que las RNN aparezcan, porque en principio estaban pensados para eso. ¿Y por qué? Por esto voy a explicar la idea intuitiva, porque esto es una clase completa, como les digo, entender bien RNN y la que fueron las posteriores, los LSTM, ya que son, porque estas tenían un problema e inventaron la LSTM, que son la Long Short Term Memory en el fondo. Se puede entender a nivel intuitivo más o menos cuál era la idea, pero como quiero explicar la idea me da lo mismo. Las originales realmente no eran así. Entonces todos usan diagramitas. Esto es lo más difícil de entender también, que les digo al tiro, que como que hay una diferencia entre, oye, ¿cómo lo implementaría yo sin librería? Sino que yo haciendo las matrices y cosas, y resulta que todos lo explican con puras pelotas o con puros cuadrados. No hay ningún lado como una matriz, el vector, ¿dónde? ¿Cómo lo hago realmente? Como que hay una cosa de ya entendí más o menos la idea y ahora quiero escribirlo. Y te cuesta escribirlo porque no hay pocos que lo explican con números, así como, mira, tenía un vector. Esto en realidad es una matriz. En cuento corto, yo ya que me pegué todas esas líneas, les digo que en realidad todos son vectores y matrices. Eso es verdad. Sigue siendo como las redes neuronales. Pura en vectores y matrices por todos lados. Y hay que saber escribir una cosa. Pero la idea intuitiva de las redes, ¿sí? También tensores que, para los que no lo hayan escuchado antes, son como matrices, pero en más dimensiones. Las matrices tienen 2 dimensiones. Los tensores tienen cualquier dimensión. 3 dimensiones, como un cubo, 4 dimensiones, etcétera. Pero puede ser un tensor a una matriz. Sí, una matriz Sí. es un tensor. Una matriz es un ok. tensor de orden 2. Un vector es una matriz de orden 1. Un elemento, un dígito, es de orden 0. Aquí necesitaba poner este gráfico por lo siguiente, porque esto es una de las cosas fundamentales, que era la intuición de que era todo secuencial. Y eso es algo que en el paper lo mencionan mucho, cuando uno lo menciona mucho, y viene de esta idea, de que este tipo de estructura y redes neuronales tenían este comportamiento secuencial. Y eso es lo que no gustó, o sea, eso es lo que lo hacía lento, ¿ya? ¿Y por qué era secuencial? Porque este diagramita, que al final, como digo, no me voy a poner a explicar esto, porque de verdad yo estuve 3 horas leyendo más, viendo videos para entender un poquito realmente dónde están los pesos de las redes neuronales, se entrenan también. Y al final todo se reduce a multiplicación de vectores por aquí, que hay una matriz de peso seco, aquí también hay más vectores, lo que sea, hay que meterle embedding también para transformar palabras en números. Pero al final la idea intuitiva de lo que te van diciendo es que hablan de high date, ¿ya? Porque
el modelo como que de alguna forma trata de hacer algo así. Este es un ejemplo súper burdo, no es exactamente cómo funciona, pero supongamos porque quiero la identidad. Dice, el clima está soleado y agradable hoy. Entonces, en el primer input le meto la primera palabra, aquí, en X. X son los inputs, H son las salidas. Y la idea es que votara clima, el modelo, ¿ya? Porque es como la siguiente que viene. Estoy tratando de predecir la siguiente palabra. No, no es necesario. Y lo que pasa es que acá hay una capa que le llaman la recurrencia porque está esta línea que se da como vuelta a sí mismo. Y es porque aquí los hidden states se le pasan como al siguiente output. Entonces, el segundo va a recibir clima, pero no solo va a recibir clima, sino que va a recibir lo que sea que estás procesando como en este módulo, que aquí es la parte como que hay que entrar en profundidad, que es CSA en el fondo. Y eso también, porque no le pasa a la palabra él tal cual, en realidad, por eso le digo que este esquema está malo. Le pasa como una transformación sobre la palabra él, básicamente. Y se la pasa a él y el clima y con eso trata de predecir esta. Y luego le pasáis las dos más la que viene y trata de predecirla de alguna forma, y aquí le llaman hidden state a esta parte de acá, de pasarle esto para acá. Y si se fijan en secuencial, en el sentido que va una por una pasando estas dos y va al siguiente, estas dos y va al siguiente. Esa es como la idea intuitiva de esto, expresado bien, es mucho más complicado, hay un montón de multiplicaciones y es como estudiar redes neuronales. Esto no tiene nada que ver con, todavía se pueden usar esto para aplicaciones no tengan nada que ver con lo LLM, ¿ya? Por ejemplo, podéis modelar series de tiempo con esto, porque las series de tiempo no son palabras, sino que es una secuencia de datos, pero necesitáis predecir el siguiente valor, por ejemplo. Entonces básicamente va tratando de ajustar este modelo de ir prediciendo como el siguiente. Entonces uno puede estudiar esto obviamente todavía es válido porque hay ciertas aplicaciones que no tienen nada que ver con lo LLM. Pero si se fijan, o sea, tenemos una secuencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significan las flechas desde las A hacia afuera? Hacia afuera. Las tres. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres flechas? A esto le llaman como desenvolver el grafo, ¿ya? Que es esto de aquí. En realidad como que lo que estáis tratando de expresar es que aquí le metí un input, acá si algo, sale un output. Pero desde lo del medio pasa al siguiente valor que ahora tiene el mismo input, pero ahora tiene lo de lo anterior, ¿cachai? Y luego saca otro output. Y acá aparecen, lo tengo que tener por acá, sí. Uy, creo que esa diapo la borré, así que lo voy a tener que hablar Ah, no, acá está. Esto genera dos problemas, que son los problemas clásicos que tenían estas cosas, que hablan de la dependencia a largo plazo. Eso lo van a escuchar, ¿ya? Y de este esquema intuitivo igual se entiende. Por eso estoy tratando de resumir lo que yo considero que para este streaming vale la pena como hablar. El esquema intuitivo es que ¿qué pasa? Se va perdiendo la información de la primera hasta la última, porque va haciendo este paso. Mientras más larga la secuencia, menos conectado está la primera con la última, y por una cuestión muy simple, ¿ya? Por esto de aquí. ¿Cómo se actualizan estas redes? O sea, cómo se calculan y se entrenan. Es por un método que se llama el backpropagation through time, o una cuestión así, creo que es la tesis, no, mi memoria no me falla. ¿Y por qué? Porque de la intuición, y para esto sí sirve el cálculo un poco, porque si uno va a desenmarañar qué significa eso, es una aplicación sucesiva de regla de la cadena como para atrás, ¿cachai? A nivel de secuencia, a nivel de como por las capas y todo lo que sea. Y eso trae un problema típico que le llaman el desvanecimiento del gradiente. Y pasa por esto, uno lo puede hacer intuitivamente con la fórmula en una variable, ¿cachai? Que cuando tú haces la derivada de la función compuesta, te aparece f de x por g'. Si lo haces, te aparece fg por g por h' de x. Y como en todas estas cuestiones hay guías, que esto es terminología de redes neuronales, funciones de activación que te lo llevan a 0 y 1, si cada término es menor que 1, va a ir achicando esto mucho. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo con números, 0,3 a la 3 te da 0,027, pero a la 10 te da un número enanísimo. Y las actualizaciones se hacen con el gradiente, o sea, la primera actualización de los pesos de acá como que se hace con en el fondo esta derivada completa. Ese valor que estáis haciendo termina siendo tan chico que lo movís re poco, ¿cachai? Esa es la intuición detrás. Lo movís tan poquito que no se actualiza y por ende no logra capturar como qué tan relacionado está la primera palabra con la última. ¿Ya? Eso es la RNN, clevermente, por eso lo hicieron la LCT. Trataban de solucionar un poco eso y agarrar la parte acá de la y la empezaron a hacer de una manera más inteligente, dejando pasar algunas cosas y al final un poco truquito de multiplicaciones de manera que eso no pasara tanto. Y eso era como el estado del arte, pero era para evitar este problema, ¿ya? Pero lo otro importante es que si uno lo ve en términos de fórmula, esto que son los hidden states, que son como la parte de aquí, ese el, que yo por eso dije que eso no es el, es un H y algo, depende del anterior, ¿cachai?
H depende del H que está acá, para un par de multiplicaciones y una función, que eso al final como son las redes, ¿cachai? O sea, los neurons o lo como se llaman. ¿Qué es lo que está en las Esto, A? No es el output, porque el output está en otra parte, ¿cierto? sí, el output está acá. Acá Sí. mal foto que elegí porque le llama H. En realidad el H se suele usar para hidden state que están aquí. Y de hecho tal vez este gráfico era de eso y yo simplemente lo agarré y lo pegué. Tal, pero no tengo idea. Pero al final, cuando se ve formulísticamente, HT depende de HT-1. ¿Cachai? Más unas multiplicaciones de matriz que son los pesos que al final son los parámetros del modelo. Entonces esto es secuencial. Y no paralelizable, ¿por qué? Porque tú tienes que terminar eso de calcular eso para pasárselo al siguiente. Y eso es altamente no paralelizable, es literal un proceso secuencial de uno a uno, ¿ya? Y hasta aquí voy a hablar de red recurrente, porque tiene en realidad lo que es clave es que tenía estos dos problemas, ¿ya? Para entenderlo bien, obviamente hay que ir a estudiar esto, leerlo, pero eran estos dos problemas esencialmente. Y esto es lo que les molestaba un poco porque al no ser paralelizable era lento el proceso. Era lento el proceso de cualquier modelo. Y esto como que siempre era un tema. Acá habían otros trucos, pero esto siempre seguía siendo un tema. Y de hecho diría que los transformers sigue siendo un tema. De hecho se lo pregunté a ChatGPT porque después de entenderlo dije, oye, esto no, el transformer no quita del todo este problema. Este sí, en gran parte, pero este no, ¿cachai? Y me dijo, sí, es que por eso se hacen estos truquitos que él lo voy a explicar cuando lleguemos, porque tiene unos trucos metidos entre medio el procesamiento. La cosa es que ya como que hay que leerle y meterle harta hora a entender lo que son estas redes recurrentes o la LSTM, cualquiera de las dos, para poder entender estas dos cosas, para poder entender hasta dónde íbamos, hasta acá. Que en el fondo los modelos que la llevaban en ese tiempo eran de este estilo, pero que incluían un decoder, y esta era la nueva palabra. Resulta que ahí gasté harto tiempo, esto me costó entenderlo En- bastante. Encoder, decoder. Sí, encoder, decoder. Porque yo pensaba que era como una especie de... Por cómo era la traducción me confundía un poco la forma de decirlo, ¿cachai? Que está aquí, me confundí este include, yo creía que incluía o algo así. Y no es que incluya, en realidad están basados en un framework que es más correcto llamarlo un framework, que es como encoder, decoder, ¿ya? Y la Ya. idea no es tan complicada en verdad. Está, a mi juicio, después de navegar harto, donde está mejor explicada a mi juicio, en un paper que se llama Modeling, que es este de acá, Learning with Neural Networks, porque introduzco esta idea y ahí me di cuenta que en realidad, claro, hay que saber redes neuronales para aplicar este framework, porque el encoder es una RNN y el decoder es una RNN también, ¿cachai? Pero no necesariamente tienen los mismos pesos y podría ser truquito ahí, podría ser una NR de un estilo, una LSTM en el otro lado y podría ir variando, pero en el fondo es una forma de modelar la sequence to sequence, ¿cachai? Entonces dije, y me costó entender ese concepto hasta que llegué a este paper, que él, a mi juicio, este sí un paper que como que lo leí, al menos hasta la introducción, porque leí la parte que me importaba, que es la introducción un poco, y loco, se entiende. Este no es como el otro. Toda esta parte se entiende más o menos. Mira qué choro. Y está en este grafiquito, el resumen es este grafiquito. ¿Qué quiere decir encoder decoder? Debe estar por acá la fórmula, aunque de hecho el paper que viene después lo explica aún mejor que el propio paper. Pero básicamente la idea que se le ocurrió era, vamos a hacer como una especie de paso intermedio. Vamos a entrenar un modelo, que es la parte de acá, que le vamos a meter los inputs, y eso va a dar resultado un vector. Este dice, miren, hay un framework que le llamamos RN Encoder Decoder y cita el mismo Choet, que son los de aquí, en el fondo. O no era Choetol. No sé si era este, bueno, da lo mismo, en realidad. No me pienso, no, si este era el segundo. Era acá, et al, es el paper de acá, ¿ya? Entonces dice, oye, mira, ellos modelan con este framework y acá lo explica, ¿cachai? Entonces yo les dije, todo parte esto de tener secuencias que queréis modelar en secuencia. Entonces lo que partí es como, oye, tengo un vector, una serie de vectores, ¿ya? Porque piénsenlo todo que son vectores en verdad. Todas las palabras, cualquier secuencia al final la terminan de alguna u otra forma transformando en vectores, en todos lados. Así que dice, mira, tú tenías un input de vectores, que en este caso sería, por ejemplo, la frase que puse de la ola o algo así, pero transformada cada palabra en vectores. Mati, perdimos. No te escuchamos. Que va a Ahí recibir volvió. ese vector C Te escuché muy despacio, más... pero ahora escuchamos al Mati. ¿Sí no me escuchaba? No, se te cortó en un... No, Y que al Chris se fome. lo escucha muy bajo. Pero a ti te escuchamos ahora. Ya, Encoder Decoder al final era un framework. Eso es lo que me costó entender al principio. No era como un modelo, sino que Encoder va a usar una RNN y la idea central no es más que esta. De los vectores de inicio, que son estos de acá, como en el X, que en el paper son como la parte de aquí, que hacen el esquemita, va a llevarlo a un vector. Y ese va a ser, cuando yo hice como este grafiquito de aquí,
al principio no había nada, porque no había nada como llegar. La gracia del decoder es que recibe ese input también, ¿ya? Entonces, en el fondo, el encoder encodea o transforma los input en un vector nomás, un solo vector, y ese solo vector se usa como input, aparte de lo que está prediciendo, le llaman autorregresivo. En una terminología tiene que estar por acá en algún lado. El hecho de que tú le metí una palabra, te bota la siguiente, después le metí esa siguiente que predecís, que es lo que se está viendo aquí, miren, en el diagrama. Le meto W, sale X, X se lo meto para que salga Y se lo meto Z, Z se lo meto hasta que bote un token especial que le llaman end of sequence, ¿ya? Entonces, la idea central es, usáis una ARN para los vectores iniciales, botar un vector de largo fijo. Esto es importante porque esta es la clave de qué fue lo de attention, la primera idea de attention. Era un vector fijo y ese vector fijo se le pasaba como a la siguiente cadena, que es el decoder, más las palabras que ya al principio predice con eso y después sigue para adelante. Entonces es como un proceso, ¿sí? Entonces deja ver si lo entendí. Entonces crea un vector fijo con la información previa. La primera idea sí, la primera era un vector fijo, después la variaron, attention significó cambiar ese largo, de hecho. Pero como que, entonces, ¿por qué antes teníais como un vector demasiado largo para predecir? Es que es como una especie, no es que sea demasiado largo, es como una técnica, es como que yo te digo, puta, yo estoy tratando de transformar una traducción, entonces de alguna forma a la traducción le tengo que dar como un insight, ese vector que es el resultado del encodear es el insight de lo que teníais, ¿cachai? ¿Ya? Entonces sacar la traducción vaya haciendo como la palabra más el insight, ¿cachai? La palabra que parte traduciendo y le metí ese insight que sacaste que terminó reduciendo un vector, nomás toda la info se la convirtió en un vector, ¿cachai? ¿Y ese vector después le cambiaron el largo? Sí, cuando inventan Aten le cambian el largo, básicamente, ¿cachai? Ya, pero lo cambian dinámicamente. Sí, dinámicamente. Es este paper, de hecho. El segundo paper lo dice explícitamente, como está acá, mira, en esta parte de acá, dice: The most important distinct feature of this approach for the basic encoder es que no intenta poner todo un input sequence en una single fixed length vector, ¿cachai? Este era como lo clave que los locos hicieron, como dijo, ¿sabéis qué pasa? Muchos casos que como que uno quedó muy corto, como que si es fijo, las secuencias varían de largo, entonces es intuitivo pensar como, puta, weón, si la frase es más larga, puta, me quedo reducido con uno de un que siempre sea lo mismo, ¿cachai? Entonces, ahí se le ocurrió a este loco, ya no sé quién es, no me sé ni los nombres de lo que le hicieron, de inventar el primer concepto de attention. El tema es que lo que inventa acá, y esto es lo más complicado, el attention que se implementa en el paper que vamos a ver, puta, el de este loco se entiende más que el del otro, ¿cachai? Es como el otro era, súper complejo, y el de este se entiende un poquito más. Igual lo voy a explicar un poco, pero la idea central fue: lo paso un vector fijo, piénsalo así, Chris, a nivel intuitivo. La frase tiene información, pues, ¿cachai? Entonces este nuevo vector reduce esa información de alguna forma, ¿cachai? Y la red neuronal que se encarga de poner los parámetros de manera que tenga sentido ponerle features, como que tiene ciertos features de esas palabras, ¿cachai? Y luego con eso el decoder lo agarra y parte traduciendo, ¿cachai? Es como esa es la lógica. Y es otra RNN que también se entrena con, al final, cómo se entrenan estas cuestiones. Uno tiene las palabras que quiere y lo que debería hacer, y ahí de nuevo backpropagation, pambo, y van ajustando los pesos. Entonces al final todo sigue esta estructura: encoder, decoder, RNN al principio, RNN después, un vector al medio, ¿cachai? Eso era como lo básico de decoder, y me costó entender un poco que era no más que una especie de framework, ¿cachai? Una forma de modelar secuencias tu secuencia. Voy a mostrar algo rápidamente que ya he mostrado en otras oportunidades, pero creo que es ilustrativo, al menos yo encuentro que lo es. A ver que no me pase de la línea. Debería estar como ahí, acá. Algo súper común en matemáticas es estudiar un problema análogo al que uno está estudiando. Esa es una idea súper típica en matemáticas. Entonces, si tienes un espacio acá que no, ni siquiera los reales. Un espacio de palabras. Este P es un espacio en donde viven palabras. Cualquier palabra. Dog, cat, lo que sea. Es un espacio raro. No es necesario entender por ahora. Hacer multiplicaciones entre palabras así directamente no es fácil. No hay una multiplicación definida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quizás uno podría definir una suma. Una suma podría ser la concatenación de palabras, pero no hay muchas cosas que hacer directamente. Entonces, en vez de resolver un problema de predicción de la siguiente palabra en este espacio de palabras directamente, lo que uno puede hacer es pasarse a un espacio distinto,
un espacio en, por ejemplo, RN, o incluso no RN, sino que podría ser más grande que eso, podría ser un espacio de tensores, pero digamos que es RN, un espacio vectorial, son vectores. Cada uno de los elementos acá es un punto que tiene muchas coordenadas, muchos números. Cada uno de estos números nos va a indicar alguna propiedad de esa palabra. Entonces podemos decir que perro corresponde a este punto en este espacio. Entonces acá, ya que estamos en un espacio de vectores, ahora sí tenemos operaciones a los que estamos acostumbrados. Y ahora sí podemos usar, digamos que este es A, y acá tenemos B. Ahora sí podemos decir A producto punto B y obtenemos algo. O vemos la distancia entre estos dos puntos y calculamos qué tan distantes son, pero en este espacio de vectores. Entonces, lo que hace un encoder es al final cambiar de espacio a algo, lo codifica de alguna manera, lo cambia a espacio en el que es más fácil hacer cálculos, y después nos vamos de vuelta con el decoder para volver a las palabras y volver a poder leerlo como humanos. Entonces le pasamos al computador el problema en un espacio distinto en el que puede hacer los cálculos y después nos lo devuelve en un idioma que podemos leer. Voy a seguir un poco con la idea esta de que lo mapea a un vector fijo. El paper de Attention original, que fue el último concepto que quiero explicar después en Coder Decoder, que lo tenía por ahí anotado, nace de acá. Y este paper, la verdad, se entiende. Acá hay una anotación que es un poco fea, pero te juro que se logra entender después de leerlo. Es un poco más fácil de leer. No la voy a explicar qué son estas probabilidades ni nada, pero se entienden igual. Pero la idea clave es esta línea de acá, en el fondo. Y esta frase de acá dice, como que a ese vector le llaman el vector de contexto, y tiene sentido porque cuando yo tengo una frase, como que la transformo en un vector y me está dando el contexto de lo que estoy tratando de introducir. Lo que dice el paper básicamente es como, me molesta que sea fijo porque siento que no todos los largos de todas las frases son del mismo tamaño y tiene sentido que eso pueda variar. Esa es la lógica que se explica en este paper y eso es lo que hace básicamente. Y acá cuando dice como... Porque como era una R secuencial, vamos entiendo de una y cada uno te informa ciertas partes de la frase. De ahí viene la idea de attention. Intuitivamente le dicen cuando uno lee, uno entiende pases por contexto porque te ponía atención como el sujeto está acá con esta otra palabra y hay como relaciones. Y eso nosotros lo hacemos naturalmente. Entonces, de alguna forma esa idea rescatada intuitiva se hace con estos hidden state de la RNN para ponderar. Y esta es la fórmula. Ahora el context vector va a ser como una especie de ponderación de estos como partes de la frase, en el fondo. ¿Y cómo calculo estos pesos? Bueno, con una fórmula, bla, 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 y ahí ya más matraca matemática, pero en el fondo lo clave es como, ahora el vector de contexto va a ser más apropiado, es como, en esto tenéis que fijarte, ¿cachai? Y que sea de largo variable. Es como eso, como salió originalmente el paper de Attention. Dije, oye, esto igual lo estoy entendiendo, además que me va a ser súper simple. La verdad es que no, este mecanismo de attention es mucho más simple que lo que hicieron en el paper real que vamos a leer en un rato más, en la parte crucial, porque todavía estamos en el contexto de la cuestión. Pero esa es la idea, al final pasaron de un vector fijo de contexto a uno variable que dura de alguna forma la relación contextual entre las palabras, porque antes se reducía como, este es el resultado, y ahora fue como, ¿sabéis que no? Tengo todos los H, que son como todas las palabras que le fui metiendo, y voy a hacer una ponderación de esa H. Y al hacer esa ponderación, de alguna forma capturo la relación y dónde tengo que poner attention en la parte de la frase. Y esto se hace con una red neuronal, bla, bla, bla. Más cosas de aquí técnicas que no voy a entrar en detalle. Pero esa fue la idea. Y yo dije, bueno, logré entender esta parte también, el contexto. Entonces, este era el estado del arte. Todos los modelos actuales, ni siquiera me quise meter en el otro, porque estaban basados en redes neuronales recurrentes, pero a alguien igual se le ocurrió que en vez de usar redes recurrentes, usaron Grand Network. Y es la segunda parte de acá. Bla, 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 tenían alguna, era más paralelizada, como porque no usa esta estructura secuencial, como unos filtros. Nada muy... Yo creo que esto uno lo puede omitir y no pasa nada, absolutamente nada. Pero el mecanismo de encoder, decoder lo saben todo en el fondo. Encoder, vector, y esto siempre es secuencial. Ese era el gran problema. Y esa es toda la intro, pero no termina el abstract ahí. ¿Ya? Y es como cierro este capítulo un poco... Igual a mí cuando los papers yo quería saber qué significaba el resto de lo que decía, porque el resto de lo que viene diciendo dice... acá viene esta frase, dice... Bueno, aquí nosotros proponemos el transformer, que es la parte central del paper, y después dice cómo lo probaron, pues empieza a decir como lo que dice acá, que lo tengo más resumido.
Empieza a decir, nuestro modelo alcanza 28.4 en el Blue, en el WMT 2000T, en la traducción de inglés a alemán, mejorando los resultados existentes, incluyendo los ensembles, que deben ser unos modelos, por sobre 2 puntos, bla, bla, bla. En esto no fue así, lo entrenamos como en 3.5 días, en 8GP mostramos y esto es como otra parte que dice como, oye, no, los transformers no solo funciona bien para en el fondo traducciones, que fue donde se probó, sino que también funciona para este otro problema, que en el fondo es agarrar palabras y sacarle como sujeto predicado, ¿ya? Solo marqué en negrito para que lo entendieran. Y yo igual me hice la pregunta, ¿qué chucha es el Blue? ¿Qué son 28.4? Porque igual estoy tratando de entender el paper, así que quiero entender el paper. No es solo como lo que la idea sentada, sino que entender el paper, que es 28.4 doble. Resulta que lo tengo aquí, esto es más fácil de entender también. El Blue es una fórmula de como una métrica para calcular la traducción. ¿Qué tan buena es la traducción? Eso es. El WMT es más fácil de explicar, lo tengo por aquí, de hecho lo de ayer puesto al revés. Es simplemente una conferencia, es como una conferencia que se llama Machine Translation y esto lo saqué directo a la página. Se hace a partir de no sé qué año, o sea, es como una conferencia a sí misma, antes parece que era un workshop nomás en esto. Y ellos disponibilizan una base de datos y es como, oye, ahí está la base de datos, ¿quién saca el mejor modelo? Una cosa así, de traducción. Y hay métricas, lo miden, hay un ranking y todo, pueden ver la página pero no es más que una conferencia. Y la gracia de la conferencia es que te dan son corpus de texto y traducciones, ¿ya? Y la parte entretenida es entender un poco qué es el Bleu. El Bleu es esto. Hay una referencia, que en este caso el perro negro corre rápido. Y la traducción que me dio un modelo. El perro negro camina. Datos freaks, ni un humano alcanza las traducciones perfectas, por si acaso. Los mejores humanos traductores alcanzan 60 puntos por ahí, si mi memoria no me falla, en el Bleu. 60 y el máximo es... Es 100, si va de 0 a 1, Ok. 0 a 100, como quieras verlo. Y porque obviamente las traducciones, como vamos a ver la métrica, cómo se calcula, puede ser una traducción correcta y aún así no sacar un score de 1, por la forma en que se calcula nomás. Pero está súper estandarizada, está súper aceptada en el mundo de los que hacen este tipo de problemas, entonces lógicamente toda métrica tiene algunas falencias, pero es una conocidísima y ellos la usaron para testear su modelo en el fondo. Y no es más que esto. El perro negro corre el perro negro camina en la traducción y le llaman ella y están los 1 gramas, 2 gramas, 3 gramas y 4 gramas, hasta ahí se usa en realidad. Se puede usar hasta más, pero se dice que hasta ahí como que la cuestión tiene sentido. Decía algo como que era porque los humanos lo hacemos como hasta ahí. Y tenía sentido. Pero no es más que esto. Agarráis la palabra de tu traducción y veis si coincide la palabra. Por ejemplo, él, ¿ya? Él está en la referencia, está aquí. Está ahí, así que la tengo. El perro está... Mati, te sí. perdimos. No. Ahí Entonces, volviste. no, No, yo lo escuché. Yo lo perdí por un segundo. Pero dale. El perro. ya, estaba diciendo, el perro negro corre rápido, el perro negro camina y dice unigramas, con 1 grama, o sea, 1 de largo. Y él está, el perro está, negro está, camina está, no está. Entonces tengo 3 de 4. ¿Cachai? Porque de los 4 gramas, de 1, largo 1, tengo 3 en la referencia. Espera. Entonces, espera, mide lo que tienes en la traducción que tiene que estar en la referencia. Sí, No al corta y revés. nomás, así. Ya. Lo que tú tenés de palabra en tu traducción tiene que estar en la referencia. Entonces, 1 grama significa que tomáis de largo 1. Bigramas vais tomando de pares. El perro negro camina, porque le va dando sentido a la frase también. Y entonces, por ejemplo, el perro negro está, negro camina, no está. Entonces tiene 2 de 3, ¿cachai? 2 de 3 veces están estas frases. Entonces en 2 gramas tiene 2 tercios. Entonces son conjuntos de palabras consecutivas. De largo N. Exacto. Sí, y Hasta después largo de largo 4. 3, 4, porque tiene sentido si uno lo piensa, porque una traducción más o menos debería ir repitiendo, ¿ya? Y aquí Sí. venía lo que dije, obviamente uno puede hacer una traducción que sea perfecta, porque usas otra palabra, y esto no lo va a capturar. Por eso el score nunca es 100, ¿cachai? Oye, Mati, TC dice, justo salió un comercial cuando estaba escuchando la explicación del Blue. Pucha, ahora a todo esto, Alexa, prende las luces. Estoy quedando oscura. Está apagada. Alexa, prende las luces. Ya, pero en resumen, mientras prendes las luces, lo que hace es medir la presencia de ciertas palabras de la referencia en la frase de tu propuesta de traducción con series de palabras consecutivas desde largo 1 hasta largo 4. 4, sí. Podría ser más, pero el estándar es 4.
Ya. ¿Y qué pasa? Que hay cosas como medias truchas que te explican cuando uno lee esto, que es como si tú tradujeras él, la precisión es de unigrama está, ¿cachai? Entonces eso no lo quería, entonces hay como ciertas técnicas para hacer clipping, que le llaman, que es como, ¿cuántas veces aparece en la referencia él? Solo una. Entonces si yo pongo él, no tengo una precisión de unigrama de 7, que sería un 1, sino que tengo una nomás, porque es sobre el máximo, es algo así. Como que le van agregando algunas cositas para tuiquear casos medios ridículos que pueden aparecer, que uno empieza a construir para distorsionar la métrica. Pero en esencia tiene mucho sentido. Y después se calcula la media geométrica de estos bigramas, que es la multiplicación de aquí. Multiplicáis los 4 valores que te dio y lo eleváis a un cuarto. Esa es la media geométrica por definición. Y hay una traducción de cuando la traducción es más corta hay penalización. Esto está basado en la idea de que una traducción más corta no debería ser el que capta el sentido. Y es por lo mismo también. Como que si le pongo solo él, puta, tengo una precisión de unigrama perfecto. Pero no es claramente, intuitivamente, esa no es la frase, ¿cachai? Entonces hay ¿Qué una es R? penalización. R tiene que ver con la cantidad de palabras que hay. R y C. R es como, ya no me, creo que como no lo anoté no me acuerdo, pero R debe ser el de la referencia y C el de mi traducción, ¿cachai? Ah, ok. Entonces cuando la traducción es más corta que la referencia hay penalización. Y aquí le hacen una transformación que, puta, uno lo puede encontrar en algunas referencias de esta manera, que es lo mismo que acá con estos pesos. Lo encontré así por una weá de que computacionalmente esto puede hacerse muy chico y puede calcularlo mal. En realidad es un truco numérico para que al elevarlo exponencial no tenéis problemas con la precisión numérica. Es eso, no es nada más que eso. Pero la idea intuitiva se entiende, al final es como coincidencia de palabras de tu referencia en la traducción y por lo mismo ningún traductor humano tampoco alcanza el 1 porque no traduce perfecto, pero se habla de un 60 por ahí en los puntos de un humano. Los modelos actuales los busqué y están por ahí, ya están lo suficientemente buenos, como con el LM y cosas. Como dos. Quiero entender dos cosas. O sea, quiero decir una cosa y entender otra. Lo primero es la media geométrica. La intuición de la media geométrica porque penaliza mucho cuando hay cuando hay valores pequeños, y que sobre todo si son menores a 1, eso penaliza mucho al resto. Entonces lo ideal es que todos estén suficientemente buenos. Si hay uno malo, eso tira mucho para abajo a la media geométrica. Esa es la utilidad que tiene. Te agrego algo que es bueno con lo que dijiste. Si yo altero el orden de mi traducción para que no tenga sentido, por ejemplo, negro camina, perro él, ¿cachai? Va a pasar lo que tú decís cuando hacía el 2 gramas, ¿cachai? En el Claro, 1 grama va a estar tiene perfecto, cero. pero el 2 gramas lo va a penalizar demasiado, ¿cachai? Y lo va a penalizar la media geométrica, efectivamente, ¿cachai? Claro. Si tienes uno que tiene 0, ya el score se va a pique, no te sirve de nada. Y el BP, este es el que quiero entender bien, como qué es lo que pasa. Cuando tienes una cantidad de palabras en tu referencia que es mucho, mucho mayor que tu cantidad de palabras en tu traducción, en ese caso tu traducción sería mala porque estarías resumiendo mucho las cosas y estarías en el caso de abajo. Tendrías el BP sería Euler elevado a número de 1 menos RC. Y es Sí. que es mucho menor que el R. División va a dar, digamos que si lo llevamos al extremo y decimos que una palabra, va a dar la misma cantidad. ¿Menor que 1? Esto siempre es menor que 1, si te fijas. Cuando C es menor que R, si lo analizáis matemáticamente, como C es menor que R, esto Sí. es menor que 1, ¿cachai? Sí, si C es menor que R. O es mayor que 1, no, perdón. mayor, Esto te da negativo. Te da Entonces negativo. se da vuelta Sí. y te da 1 partido un E elevado a algo que Claro. termina siendo como 8, 0,7. Entonces te penaliza traducciones muy cortas. Claro, mientras más corta es tu predicción, debería ser más Sí. mala y eso lo va penalizando porque te lo eleva a un número negativo y cada vez lo amplifica más. Ya, ok. Exacto. Y es el bleu. O sea, en la segunda parte del paper igual se entiende más fácil. Es del abstract, perdón. Es solamente usaron esta métrica en este dataset, por si acaso. Eso es lo que decía el abstract. Oye, deberíamos ir meme, me queda harto igual. Así que hazla cortita, 5 minutos. Ya. Porque Está bien. preparé la segunda parte por la parte dura, pero Sí. igual es harto. Entonces, Dale, vamos. ya, para los que no estén informados, que hayan llegado hace poco acá o no lo recuerden, hacemos siempre una pausa para ver algunos memes de la semana. Si quieren poner sus propios memes, pueden ir a nuestro Discord. Ahí está el link en el chat. Si están viendo este video en YouTube, va a estar abajo en la descripción. Y si quieren ver los episodios pasados en YouTube, van a estar en nuestro canal. También está el link en el chat. Estuvo poniendo algunos durante las semanas pasadas, ahí los pueden ver. Son algunos también chistosos.
Con el código que estás testeando todo funciona perfecto, pero lo que estás entregando es totalmente distinto y todo se rompe y explota. Es normal que pase. Este otro, sobre Cursor, hablo con más detalle después, pero en resumen, alguien o Cursor no le que cambiase algo y después no tenía cómo volver atrás. Técnicamente se puede, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, moraleja, usen sus cosas. Vamos a los de esta semana. Vale, uno sobre tensores. Un tensor es un objeto algebraico que describe la relación entre conjuntos de objetos algebraicos relacionados a espacios vectoriales. Y si uno se va al detalle de eso, uno lo puede imaginar fácilmente como una matriz. Que no lo es al revés. Una matriz es un tensor. Un tensor no es una matriz. O sea, esa afirmación que está ahí es incorrecta. Pero es como la típica forma de visualizarlo al comienzo. Por eso es meme. Sí. Pues, ¿cuánta atención necesitamos? Mucha. Y algo un poco llevado al extremo, oye, ¿eso es todo lo que necesitas? Atención, sí. ¿Qué hay de la familia? Comida, libros, juegos, nada, la mierda, todo. Atención, así son los modelos. Y el último, que se los voy a dejar por si quieren leer, tiene que ver con lo que decía de espacios. Este es un meme de... Y lo que se usa en mecánica cuántica, en las ecuaciones de Schrödinger, son espacios vectoriales. Específicamente un tipo de espacio vectorial llamado espacio de Hilbert. Tiene ciertas características. Y acá pueden ver qué características tienen. Los reales son un espacio de Hilbert. Los espacios de Hilbert tienen muchas propiedades buenas. Entonces es muy típico querer trabajar en ese tipo de espacios para poder hacer cálculos, y cálculos no necesariamente con reales, sino que con vectores o con tensores o con otras cosas, como por ejemplo este tipo de vectores especiales que usan en mecánica cuántica. Ahí pueden ver las propiedades de los espacios de Hilbert y el ejemplo de mecánica cuántica. Ya, para usar la API, esto es un dato que no tiene Está mucho que ver cargando. con qué va el tema. Bueno, Esto quizás no lo han visto todos. ¿Por qué no llego al link? ¿Dónde están? Aquí está. No, es pricing. Quiero dónde está el tier 1, tier 2. Acá están. Ya, solo quería mostrar que estoy usando esto. Si fijan, y se mandé 24.000 requests. Esto es la plataforma de OpenAI, como que su dashboard para ver la visualización del uso de la API. Llamémosle API, no sé qué más otras capacidades tiene, pero yo lo usé para consultar, para hacer prompts vía la API. Ya, eso es. Y cada request era como una consulta. Hice 24.000 y lo que les decía es que esta visualización igual era bonita, porque si yo ejecutaba mi código y hacía 5 requests, me aparecían aquí y se actualizaba esto en real time. Me calculaba los tokens y ahí gasté un poco de plata, $5 de hecho. Por ahí te da el pricing dependiendo del modelo que uses y todo, que en este caso usé harto el 4 mini, que es como el más barato que tienen. Pero me enfrenté a un problema que no me di cuenta, porque como yo no soy una empresa, ellos tienen capacidad, esto que le llaman request per minute, esto es request per day y esto era tokens per minute. Y yo, por baterle la plata que le puse, tenía 10.000 y yo necesitaba hacer 50.000. Así que tuve que ir a hacer unos trucazos para poder sacar esta cuestión. Pero en el fondo lo que les puedo decir, que mi experiencia, sin conocer mucho de esto, entre la de OpenAI, la API, y la de Azure, la de OpenAI fue mucho más rica. O sea, como que funcionaba, no era nada complejo. Solamente que quizá era igual de precio, pero tenía estos límites. ¿Por qué me fui a Azure? Porque supuestamente no tenía estos límites, pero era ridículamente lenta también. Como que, no sé, en hacer 1.000 requests se demoraba infinito y no sabía si se ejecutaban, así que al final lo abandoné. Y me fui solo por esto y un par de trucazos ahí para hacerlo. No voy a decir porque no sé si es legal lo que hice. ¿No vas a decir para qué lo usaste? Tampoco, pero Sí, lo seguro estuve yo. usando, estuve probando, ya. Bueno, y ahora pasamos a la parte durísima. Todo lo que acabamos de hablar en la primera parte del Steam solo te permite entender la introducción, que es como, miren, estos eran los problemas que teníamos, no podíamos paralelizar, usaban mecanismos de atención de esta manera, en encoder de code, y ahora es como, vamos a lo que nosotros proponemos, que son la parte que dice, oye, nosotros proponemos el transformer, que es un transformer, esta cuestión de acá es el transformer, este gráfico. Y ¿por qué no encuentro por qué, según mi opinión, esto es tan difícil de entender? Porque partía como que esto está explicado en esta parte de aquí hasta acá, un poco más acá y acá. Aquí termina más esto, no, aquí termina. Todo esto es la explicación de su método, pero ni siquiera está como en orden secuencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que parte explicando como que esto es un stack de 6 identical layers. Y yo como, pues, ¿de qué? Cuento corto, como que encuentro tan
escrito de una manera que es tan fácil de leer, y por eso la gente, yo creo que en tanto video y tanta cosa le cuesta explicarlo, porque en realidad es difícil y tenéis que ir cajita por cajita tratando de entender qué rayos quiere decir con cada una de estas malditas cajitas. Como que hay una cajita grande, adentro hay cajitas chiquititas, hay flechas para todos lados, hay unos símbolos raros, hay un NX por aquí y unos linear por allá, softmax. ¿Qué es esto? ¿Ya? Cuando uno lo lleva a lo más simple de todo, realmente, como todas las redes neuronales y como todos esos esquemas, sigue siendo, entran vectores y sale un vector. ¿Ya? O sea, entra acá los vectores, hay un montón de parafernalia para todos lados y lo último que botas es un vector, ¿ya? Que te dice la probabilidad de la palabra que viene. Así es simple. Entran todos los vectores y están ahí. Ya, pero si fuera así, o sea, eso es hacer la caja negra, ¿ya? La caja negra. Sigue manteniendo una estructura de encoder, ¿sí? Porque está como aquí y como acá, ¿ya? No sé si por aquí el mismo menciona que encoder y code layer le da como alguna estructura de esta forma, ¿ya? Yo, para entender esto, les recomiendo la serie de estos videos de Ripa, pocos seguidores, que a mi juicio tiene 3 videos que explica parte de esto con ejemplo, que de hecho, para explicarlo en lo que puedo me voy a basar en ella, porque vi varios, uno a mi juicio no se entendía nada, y ella logra como explicarlo, pero no es fácil. O sea, tienen que tener el video, ver qué corresponde, haber entendido un poquito, probablemente tener ciertos background en lo que es red neuronal, en entender un poco lo que es un embedding. Simplemente hay que tener cierto background de los conocimientos para poder seguir su línea de videos, pero es súper gráfica, tiene idea intuitiva en ciertas partes. Perdimos tu cámara. Oh, ¿por qué? No eres el único. O sea, aquí dice lo vemos. Sí, Sí, por se pierde por porque ahora, se exacto. clicó sin querer. Ahí sí. Está cargando. Ya, mientras tanto, ¿hay alguna duda? Si hay alguna duda, vayan escribiendo en el chat. No quiero no verme. Sí, o sea, si es que no carga luego, dale nomás. Pues no podemos estar parados así por Yo eso, he visto pero... seguido en los memes. No, fue hace poco, muy poco. Tengo No. una. Lo arregla. Le pregunté acá cuál es el ¿Ya? puntaje de Blue actual. Me dice que El puntaje Google de Blue Translate. actual. ¿A qué te refieres? Sí. El Bleu, la métrica Blue. Es que depende de a qué le metas. ¿El actual de qué? del puntaje. Sí, pues actualmente, porque lo que estaba leyendo el Mati es un paper del. Sí. Pero Sí. ¿te refieres al mejor puntaje que se ha sacado hasta ahora? ¿Eso? Sí. Claro. Ya. Es que es un puntaje de algo específico. Faltaba eso Sí, po. específico. ¿Y ahí qué es? Eso dije. El puntaje actual. Eso, el puntaje actual, no de qué. Pero dale, el mejor puntaje Blue. que ha salido. El mejor Sí. Blue no es algo que puede tener puntaje, a eso voy. Blue no es algo a lo que le asignas un puntaje. Blue es la métrica que con la que pones el puntaje. Entonces, ¿cuál es el Yo creo modelo que se que tiene? entiende que es lo que va a decir. ¿Cuál Cosa ha modelo tenido tiene el puntaje mejor Blue. puntaje Blue? Sí. ¿Y qué número van? Porque el que mostró el Mati iba como 28, si no me equivoco. Sí, en el 2014. sí. De inglés alemán y de 48.1 en inglés a francés. De Google Translate tiene entre 40 y 50. ¿Para qué? ¿Para inglés alemán o para...? No especifica. Tenéis que preguntarle igual para qué el idioma, porque el alemán claramente Mm. debe ser más complejo. Claramente. Sí. Hubiese Oye, pensado Este mayor. año se tenga entre 50 y 65. Creo que sé qué pasó, pero necesito descansar. Lo pongo en unos minutos. Ah, que parece que se sobrecalentó. Ya, ok. Otro más que necesita un ventilador ahí al lado de la cámara. Sí. Pero no me había pasado antes, no es que se sobrecalentó. Man. Ya, dale, Las Mati. veces lo había hecho antes. Miren, estoy mostrando el esquema. Hay una idea clave y esencial que sí es la multi-head attention, ¿ya? Todo el resto del esquema, estos add and nom, estos fit, y en general todo el resto, como la estructura, yo diría que no son lo clave. Como que esta parte del multi-head parte de lo clave que hay que entender. Y de hecho voy a concentrar el stream en esto y voy a mencionar brevemente de qué se trata en esto. Algunas las leí hasta cierto detalle y dije, ya, no estoy ni ahí de seguir profundizando en eso. Y tiene que ver con lo siguiente. Primero, uno llega con palabras aquí, con los inputs, igual que antes. Estamos prediciendo cuál es la palabra que viene, entra una frase inicial. Lo primero que se hace le llaman input embeddings, o sea, transforman las palabras en un embedding, ¿ya? Esto lo puedo dibujar, así como que entra la palabra gato, le voy a poner un vector de largo 5. Lo voy a transformar en un embedding de largo 5. Cosa importante y que yo no sabía y lo aprendí aquí. Yo pensaba que los embeddings eran como lo que uno hacía y ponía las palabras. Estos modelos, este modelo en particular, llaman Learning Embeddings, que lo dice explícitamente en algún lado, tiene que estar escrito. Learning, ¿dónde lo puedo encontrar?
La gracia es que esto también se aprende. O sea, el modelo mismo le va poniendo los valores a las palabras. ¿Por qué no lo encuentro si lo leí acá o lo leí en otro lado ya? Denme un segundo, estoy seguro que learn... Acá está. We use learn embeddings. Eso quiere decir que son parámetros al final también. O sea, el modelo como que va a ajustarse a lo que cree que es lo mejor. Yo simplemente al principio se parte random. O sea, voy a encodear con un if random y así parte. Y después cuando entrena el modelo ajusta estos valores en el fondo. Por eso se llaman learn al principio. Ese es el primer paso. Pasarlo a vector. El segundo paso, y esto es una idea súper clever, es súper entretenida leerla, pero no creo que sea lo hoy día. Algo intrínseco, y para esto sirve entender un poco el contexto de la RNN que procesaba el lineal. Iban palabra por palabra. Entonces la secuencia tenía un orden ya dado. Solo por usar el modelo RNN, porque en el fondo es secuencial. El problema de esto es que no hay secuencia en esto, hay palabras con embeddings y no tiene una secuencia. Entonces este positional encoding lo que trata de capturar es, necesito de alguna forma entregarle al modelo que las palabras tienen un orden. Eso es lo que hace el positional encoding. Y lo hacen de una manera que uno dice, ¿y por qué lo hacen así? Funciona, y es como, esto está resumido en esto, ¿cachai? Pero para entenderlo mejor tenéis que un artículo de alguien explicando lo que funciona, porque si se fijan, usa dos fórmulas. Y les puedo explicar la intuición y por qué son un poco complicadas. Y hasta ahí voy a llegar. La intuición decía como, yo puedo hacer positional encoding tan simples como tengo el gato está sobre la mesa y al gato le pongo el vector de embeddings, que será como lo que significa la relación semántica, y le pongo puro 1 acá y lo sumo. Después pongo esta y le pongo más 2. Y esto sería un positional encoding también. Lo sumo y me va a dar un resultado. Y en el fondo este está agregándole esa información. Esto no funciona, te dicen cuando te lo explican, porque se va a la cresta la cuestión, la suma, los gradientes, hay que calcular mucha multiplicación. No funciona. Entonces, si rescatan esta idea, o sea, el positional encoding es literal agarrar el embedding, sumarle otro vector que es el positional encoding. El único tema es que lo calculan con esta fórmula. Es el seno de la posición de la palabra dividido 10.000 elevado a 2i dividido d model, donde i ya ni me acuerdo qué era, pero era como la dimensión, sí, la dimensión del, no, el d model es la dimensión del embedding, que son 512, eso sí me acuerdo. Una pregunta. ¿Cómo, ustedes que son matemáticos, cómo uno llega a ese racionamiento de que, sí, en vez de sumarle 1, ocupemos este valor random y va a funcionar? Hay Lo error. explican. En un artículo lo puedo dejar de referencia, no lo voy a leer porque en verdad este puro artículo, entender esto en cabalidad podría pitearme una hora, ¿cachai? Pero detrás de esto, o sea, pregunto, no que me den la respuesta, pero es como Ajá. que, ¿de dónde se cae esa cuestión? Es Si como hay que, una... ¿cuál es tu referencia? Es seno, todas las cosas funcionan con seno. Hay una razón, weón. Es que los locos se preguntaron, necesito una función que cumpla las siguientes propiedades. Y una es como que cuando aparezca el gato en una frase random y después venga el gato y otra random, mantenga la misma posición en código, una cosa así. Después tenía que cumplir no sé qué otra cosa. Y entonces tenía que cumplir como 4 cosas o 3 cosas que le pedían, no me acuerdo. Las tendría que ir a buscar. Y con esas 3 dijeron, oye, estas si las creímos como un poco truquera, porque te van explicando como con las frecuencias, así que se ponen así como, esto va cambiándole la frecuencia, como que va poniendo en el eje Y cierta posición. Y cumple todo, en el fondo, no lo tengo a mano, pero cumple esas propiedades que ellos estaban buscando que tuviese el positional encoding. Así es como el matemático lo logra. Es como, necesito una función que cumpla estas 3 cosas y me pongo a probar tonteras hasta que digo, esta parece que tiene pinta de funcionar. Sacan algunas inspiraciones de algún lado. Obviamente acá hay referencia de Many Choice y te da una referencia. No sé la saca, pero de hecho dice en algún lado que... Quiero agregar algo a la pregunta de Chris. Voy a poner mi pantalla. Hay varias cosas que te pueden dar ideas de cómo llegar a esos números. Una es lo que está diciendo Dame una piscola en el chat. Dice, usarán senos para llevarlo a un espacio radial. No lo he leído entero, pero esa es una razón importante, típica. Cuando usas seno de un número y coseno del mismo número, de un ángulo, esto es una representación de un punto en un espacio, pero en vez de tener los ejes X e Y, entre comillas, tienes los ejes radio y ángulo y teta. No me alcanza el espacio. Entonces defines tu punto, defines dónde está tu punto. Bueno, no me equivoqué en el eje, pero acá.
defines un radio, que en este caso sería R, ese sería una variable, y tu ángulo sería otra variable. Entonces, en vez de tener X e Y, con lo que puedes definir en dónde está este punto, lo defines con el radio y el ángulo en donde está posicionado. Ese es un sistema de coordenadas radial. Entonces, si quieres cambiar tu sistema de referencia a algo radial, es normal querer utilizar senos para eso. Otra forma de llegar a eso es usando números imaginarios. Por eso preguntaba si el i era imaginario. Cuando sumas números imaginarios, tienes los números reales acá y los números totalmente imaginarios acá. Entonces, un punto acá, que podría ser A, y acá B. Este punto de acá sería A más imaginario B. Y lo puedes representar de forma radial. Acá tienes un radio, tienes un ángulo. Lo mismo, puedes representarlo de forma cartesiana o de forma radial. Y los divididos, había un dividido por 10.000, no me acuerdo qué. Eso también típicamente se hace para que lo que está siendo multiplicado, todo este conjunto, sea igual a 1 cuando lo sumas quizás. Si es que haces una sumatoria de todas las posibilidades y consideras esta división, te da justo 1. Eso es típico también, porque a veces cuando trabajas con probabilidades o trabajas con un todo y quieres que ese todo se siga manteniendo, quieres que ese todo sea 1, tienes que dividir cada una de las cosas que estás sumando para que la suma 1. Esas son como intuiciones que te llevan a escribir cosas de ese estilo. Ahora, ¿por qué es que escribieron eso específicamente? No sé, tendré que ver el detalle y no lo he leído entero. Parecía ser algo bien de genio. De hecho, un artículo que lo explica dice, bueno, aquí se le ocurrió algo que en realidad... Los portes de position encoding es bien clever. Lo mencionan por ahí. Como pero si volví a mi pantalla, acá tengo los criterios que tenía que satisfacer, que dicen, este es el mejor artículo para leer esto, solo en entender esto, como que podéis estar tu rato. Yo lo leí igual hasta, como, no por arriba solamente, lo leí un poco, para entenderlo un poco, y lo entendí, pero como que igual es medio como sacado de la manga, de esas cosas como, oye, esto funciona, y lo usamos, pero funciona, pero no sabemos, la intuición es como que viene de, acá te lo explica, como de los números binarios, de cómo guardan información, ¿cachai? Entonces, en medio, estos son, como yo le llamo, trucazos matemáticos, ¿cachai? Que a la gente se le ocurre porque dice, mira, lo decía por acá, los binarios es como almacenan información y la generalización son usar de los binarios en versión continua, son las funciones coseno y seno, ¿cachai? Entonces viene de un poco de eso. Me suena como transmite la información como una radio, una antena, el Wi-Fi, por ejemplo, que con ondas. Las ondas se modulan para transmitir información. Puede ser, o sea, yo no lo leí esto en detalle, pero al final lo que es importante es eso, sacar el mensaje de que hay una intuición de cómo codificar información de posición de una manera más que no es directa, no es como la que uno haría como a la bruta, porque esa no funciona. Y esta sí funciona en el fondo, ¿cachai? Pero ponte, acá lo escriben acá y lo que estoy mostrando el artículo, un loco desenmarañándolo en todo esto, pues, ¿cachai? Solo lo mismo que... Solo esa parte son todo esto para poder entender un poquito mejor lo que estaban tratando de hacer, ¿cachai? Es bien choro esa parte, pero no es el core del paper, o sea, position encoding no es lo tenían que hacer porque no tienen información ahora secuencial, entonces tenían que darle alguna de la palabra. Lo clever de acá también es, llegan acá, porque hay 3 flechas acá, porque esta cuestión se separan en unas cosas que le llaman query, value y key, ¿ya? Que lo explica aquí. No se entiende nada, les digo al tiro. Uno lee esta weá y no entendí nada. Voy a tratar de poner la camarita ahora que ya siento que como que me murió. Y mientras tanto haces eso, lo que decía antes de cómo uno llega a esos números son algunas intuiciones de cómo uno llega. Y hay muchas otras, hay muchas técnicas matemáticas que uno va estudiando a lo largo de hacer muchos ejercicios y uno va reconociendo patrones en otra parte, no la Matrix, pero... patrones en otras partes que reconoce de casos que estudió antes. Y hay cosas bien abstractas que en un comienzo no hay como una aplicación directa que uno tenga en la cabeza, pero después uno ve otro problema, se acuerda del problema anterior y dice, y si esto lo veo como esta otra cosa, y se empiezan a prender las ampolletas. ¿Y a ti te ha pasado mientras estudiabas? Sí, mientras... Sí, es normal. Tienes que hacerlo, si no repruebas. Así de simple. No en el primer curso de matemáticas, si no vas a reprobar. ¿Ahora me veo? Debería verme bien. Sí, está cargando todavía, pero voy a volver a poner tu cámara. Pero sí, todavía no se te ve. Sí, estoy arreglando, pero sí que no. Yo una pregunta de que en la vía, como hacer una vía
a la vida no matemática, a la vida empresarial, profesional en una empresa, cómo se aplica esa habilidad. Yo creo Yo creo que Aterrizarlo a algo del para aterrizar, no tan abstracto sí, como es cosa. una habilidad transversal, la habilidad de tomar un problema, buscar algo análogo y tratar de resolver ese problema en ese, entre comillas, espacio análogo, lo puedes aplicar en cualquier cosa. Basta con reconocer patrones. Reconoces un patrón, dices, esto antes lo resolví de esta manera. Un problema matemático puede ser uno de código, por ejemplo. Y dices, probablemente lo puedo resolver de esta otra manera, más o menos análogo, pero cambiándole ciertas cosas. Es siempre estar preguntándose cómo resolver problemas que son parecidos. Ok, esa habilidad. Sí, esa es una de las útiles después de estudiar matemáticas. Hay más, pero nos podríamos alargar y vamos a alargarnos mucho. ya, vuelvo. Dale. Estaba en esta parte. La idea clave está resumida en este párrafo. No se entiende absolutamente nada, ¿ya? Yo lo leí 20 veces y claro, lo entiendes cuando ya entiendes. No sé si sirve de algo eso, como reacción. O sea, cuesta muchísimo entenderlo de esto, qué es lo que hicieron. También lo podéis combinar con esto, pero en verdad muy difícil de entenderlo de estas cosas. Así que te tenéis que irte a otro lado. Los videos fueron mi mejor fuente, porque habla de attention y yo tenía la attention que les expliqué antes, que era como un vector, pero acá cambia como la nomenclatura y habla de query. Parte hablando así, dice, esto puede ser descrito como una query, son todos vectores, este se computa como una suma de weas, y luego llega y salta con una softmax QKT partido raíz de DKB. Y era como, ¿qué wea está haciendo, weón? No entiendo nada, ¿cachai? Son matrices ya, pero como que no entiendo para dónde va con esto. Ya, y entonces, para entenderlo bien, es mucho más complicado que eso. Hasta ahí íbamos como con unos vectorcitos y va a entrar recién a la primera. Son dos capas. Esta es la parte como encoder, esta es la parte decoder. La de encoder tiene dos layers, le llama, la que es multi-head attention y una add norm y una feed forward que es una red y otro add norm. Esta tiene tres, que son un masked multi-head, una multi y una feed forward de nuevo. Acá termina y después tiene un linear softmax. Esos son como el elemento. Uno clave es esta cajita. Hay que entender qué rayos es esa cajita de aquí. Esta nada más. Las otras son como, lo voy a decir después, pero son una weá que podemos ignorarla y yo creo que la idea esencial sigue siendo la misma. La multi-head attention se resume en estas dos huevas, en verdad. ¿Ya? Y esto QKB significa query. De esto se entiende poco, así que el video tiene una idea muy buena que la explica a nivel intuitivo y que yo, para mí, es cuando uno le agarra el sentido. Déjenme buscar dónde está. Debería estar. No, estoy viendo el episodio 3, nada que ver. El episodio 2. Ese es el episodio Ups. 1. El episodio, acá está, esta parte la diapo. Dice, bueno, para entender la parte de qué rayos query, qué es key, qué es la idea intuitiva. Cuando uno busca en YouTube, tú pones K-means clustering. Esa es tu query, que es lo que estás pidiendo, ¿ya? Aquí van a ser los títulos de los videos. Y yo voy a encontrar una similitud entre la query y mi key, ¿ya? Entre la key que más se le parezca en el fondo. La comparo con cada uno y luego, ¿qué es el value? El value sería el contenido del video que encontré. Entonces, en el fondo es como, tengo una query, pido, encuentro el más símil y después tengo como el valor del video, o sea, lo que contiene en contenido. Y esto se llama Information Retrieval, una cosa así. De ahí viene esta idea, de ahí viene realmente la idea de dónde sacaron esta nomenclatura. El tema es que acá no se aplica exactamente, no hay video en YouTube, no hay nada, wea, así, y lo que hay, tenemos los mismos vectores, ¿ya? Y de hecho lo curioso es que el information, la cuestión, déjenme encontrar dónde está, es aquí parte. Este grafiquito que está aquí, la query, la key y el value son exactamente los mismos vectores. O sea, pasé las cuestiones embedding, le pasé con esta posición, siguen siendo los vectores, y a la query es la matriz como juntada de todas las palabras, o sea, agarro las para abajo, las junto para el lado, y tengo una matriz ahora. La key va a ser la misma que la query, esas son las mismas palabras, son 3 veces la misma matriz. Eso no lo dice en ningún lado en el paper, pero eso es. O sea, en realidad no existen, como en el YouTube que yo dije que era query, no, en realidad existen solo las palabras y existen la cuestión replicada 3 veces. ¿Y por qué? Ahí aparece el concepto de self-attention. Nace por esto, porque sí lo repites, ¿ya? Y esta es la parte como complicada, porque tenéis como 3 veces lo mismo y a esas matrices se le aplican, estas son operaciones, o sea, esta caja, cuando uno la trata de desarmar, es este esquema. Pero este esquema en realidad es esta parte de aquí y primero se le aplica, ¿ya? Y después se le aplica el Scaled Product Attention, que es el gráfico de la izquierda, después se le aplica una concatenación y un linear, y acá hay un H que lo explico al tiro. Vamos por paso. Entonces, lo primero es, quédense con la idea que la matriz de las palabras
que en el fondo fue ponerlas con los embeddings más el position, se pone para el lado y se pone en la matriz. Se repite 3 veces y se le aplica una transformación lineal que no dice nada más que una transformación entre vectores. Eso gráficamente en el video hay un dibujito que nuevamente lo explica, que mejor que el gráfico está aquí, es lo que dice acá. Esta es la palabra que la tenéis que poner acá. La idea nace de las redes neuronales como fully connected, que le llaman, que así es como le metí unos pesos. Todo esto son pesos, como los mismos pesos que tienen las redes neuronales, para transformar el vector que acá era de 5, 1, 2, 3, 4, 5, a un vector de 3. A eso se refiere la transformación lineal. Agarraste el vector, le metí un montón de peso entre medios, que es como las capas de la red, y lo transformáis en otro vector de otro largo. Eso es el estúpido linear que sale ahí. ¿Ya? Que me costó caleta entenderlo y que en la parte del paper lo dice, pero lo dice tan camuflado que no se entiende. Esta parte de acá, cuando lo entendí lo pude ver, que esa cagada, esa multiplicación por esa matriz UI es la transformación lineal. Porque una transformación lineal es ponerle coeficientes, pues efectivamente, ¿cachai? Entonces multiplicar la query, que son las palabras, por una transformación lineal. ¿Por qué UI? Porque este proceso se repite 8 veces en paralelo, es esa H. Y ese H está por acá, lo dice aquí, 8 parallel attention layers. O sea, esto se hace 8 veces con la hueá separada, pero para entenderlo basta entenderlo con uno. ¿De qué depende la dimensión de la entrada y de la salida? El embedding es fijo, ellos setearon 512. En la Sí, pero, por transformación ejemplo, lineal en el que pasabas de 5 a 3, en ese ejemplo. depende del orto de los hueones, de que hicieron el modelo. Efectivamente, te juro que depende del orto. Los hueones dijeron vamos a usar uno de 512, son parámetros. De hecho, la tabla 3 es exactamente tu pregunta. Son variaciones de las dimensiones de los modelos, ¿cachai? Como que aquí te digo, son 512 con los embedding. Acá está el modelo base, 512 el embedding. Las dimensiones después de la transformación lineal de 5 a 3 es de a 64, ¿cachai? Que están acá. Y los buenos fueron probando distintas variaciones de esas cuestiones y viendo la performance con el Blue. Te lo dice en esta tabla resumida, ¿cachai? Sí, Por eso sí, te digo que depende claro, del orto de los hueones. Ese es un pero 512 que salió del orto. uno lo define, pero tiene que tener que ver con algo. Es una cantidad de bits que se usa para almacenar cierta Bueno, información. Bueno, es del orto de los hueones. Y la cantidad de layers que usan, la S8 también es del orto. Después, ¿por qué acá son 6 stacks? También es del orto. De hecho, lo que sí puedo decir y agregar es que buscando, obviamente los modelos actuales del LLM han variado estos parámetros, ¿cachai? Agarran la transformación y van cambiando esta cuestión. Pero son los típicos parámetros que estáis cachados cuando uno está haciendo la weá y dice 20. Ay, cachado ese 20, weón. Le pongo 20, le pones 12, weón. Y el 500, no sé, lo embedding cuando uno ve la literatura, hay de 386, hay de 1024. Me parece que 512 es el número que está entre medio nomás, pues, weón. Tengo dos cosas que agregar. Lo primero es que creo que ya sabemos qué frase te vamos a poner la segunda es sobre las matrices. Una transformación lineal usando matrices, no, o también tensores, no, te permiten cambiar de dimensión. Eso es normal. Cuando usas una matriz no cuadrada, eso es un cambio de dimensión. Pasas de un vector de dimensión n a un vector de dimensión m, donde n y m son las dimensiones de la matriz. Dependiendo de por dónde lo multipliques, es cuál es cuál. Pero eso es normal. Entonces probablemente lo que está pasando ahí es que estás multiplicando por una matriz. Esa, no sé si era Q o W, no me acuerdo, pero era una matriz. O un tensor quizá de forma más general. Voy a ser famoso con mi explicación. A todo esto hay razón. Tiene que ver, obviamente, mientras si el vector más grande es más costoso hacer la multiplicación de matriz. Si es muy chico, capturáis menos información. Pero para mí estas weas son del orto, weón. Sigo diciéndolo. Como que es un balance entre yo creo que por aquí anda, ¿cachai? Ese es como el número. Y de hecho lo dicen acá. Weón, tú lo leí y solo dice por acá. Usamos 512, no dice nada, mira, de dimensional input pues de model 512, and the inner layer hand dimensional, no hay ni una explicación detrás. Y aquí, oye, vamos a usar para las key value, la transformación va a ser de model dividido h, como h son 8, 64. No dice nada más, no hay una explicación de por qué hay ese número, weón. Estoy leyendo el paper, weón. No hay nada. Sigamos. Pero al final partimos con los vectores de 512 y luego lo transformamos con una transformación a los de 64, ¿ya? ¿Ok? Y luego aplico esta cuestión que le llaman el Scalet Dot Product Attention, ¿ya? Que también es un medio trucazo, pero esto sí tiene una idea intuitiva, en verdad, ¿ya? Que sí tiene que ver con las similares. Se usa el coseno, que cuando tenéis vectores, cuando dos vectores son parecidos da 1 y cuando son distintos menos 1, ¿cachai? Y la idea intuitiva sí está acá. Cuando tú multiplicas
y esto hay que ponerse a ver cada paso de este video, por eso es bueno, cuando vais haciendo la multiplicación y te vais dando cuenta que es exactamente esto, este scale, después este max, o sea, este softmax, de alguna forma captura esta idea, que la tengo, la única que tengo anotada. Captura efectivamente esa idea de que hay palabras que en frases están relacionadas, ¿cachai? Y es como una tension entre palabras de sí mismo. Por eso se llama self-attention esta cuestión, y sale por todos lados. Que es como, esta frase dice, acá bank y bank significan distinto, pero tú puedes relacionar bank con account para saber que es un banco, y acá con river, con bank, para saber que en realidad es un río, ¿cachai? Entonces, este es el de multiplicar las queries que sale aquí explícito. Al multiplicar la query con las key, te retorna una cuestión que le llaman como attention matrix, que es como qué tan importante es la palabra con respecto al resto de las palabras de la frase. Y eso se le aplica al softmax para que sea una probabilidad en el sentido, en el fondo, para llevarlo a 0,1, que eso, porque al hacer la multiplicación la web va a un valor cualquiera, softmax lo retorna a 0,1, y esta normalización también es medio de DO. Porque los locos empezaron a decir, ¿sabéis qué? Como que los valores se tienden a ir a la cresta, necesitamos dividirlo por algo, y lo dividen para acá, y aquí esto sí lo explican. Te lo explican como, mira, nosotros sospechamos que para valor del largo, como que los gradientes son muy chicos, así que por eso lo escalamos por la raíz de la dimensión de la cuestión, ¿cachai? Como que te lo explican un poco, y es meramente una técnica media numérica, ¿cachai? Como que el modelo, por eso te digo que a veces uno necesita libros para esto, porque esto es como el típico truco, computacionalmente le agregué esto, realmente no lo necesitaba, porque la idea intuitiva viene de solo multiplicar estas dos matrices, este factor viene de cualquier wea, ¿cachai? Y eso lo quería mostrar en, perdí la idea donde quería, sí, attention Entonces, filter. ese factor está ahí para minimizar error numérico. O como que no explotara. Eso es lo que más o menos explican acá, ¿cachai? Como que, no sé si para que no error numérico, pero tiene que ver más como con temas de computación numérica. Ya. ¿Dónde está acá? Dijiste la dimensión. Esta es la frase de la super explicación. The dot product glow large in magnitude, pushing the softmax small gradients. Y para contrarrestar este efecto, lo escalamos, ¿cachai? Y esto les molestaba seguramente cuando estaban haciendo la optimización. No tengo idea, ¿cachai? Aquí está, en estas dos líneas, la única explicación de por qué está ese factor. Pero Ya. como que hay que ir a entender como cuando, implementar esta cuestión y implementarlo sin el coeficiente, ¿cachai? Y ver qué le estaba dando. No hay mucho más que eso de lo que yo pude sacar de esta cuestión. Es nuevamente un número medio... Entonces dicen que antes tenían un gradiente muy pequeño. No, muy grande. Cuando multiplica esto se empieza a agrandar. Ah, ya, el gradiente era muy grande y el objetivo Sí. con eso era disminuir la magnitud del gradiente. Pero no es un gradiente, es una multiplicación de matrices. Sí, No sí, sé, sí, pero después cuando calculas el gradiente tiene que aparecer en alguna parte del término. sí. Por eso supongo que le hablan aquí de small gradient. Ya, como la intuición detrás del problema, al menos, es que el gradiente te va diciendo qué tanto te estás moviendo cuando estás buscando algo, cuando estás tratando de minimizar un problema que idealmente tenga una solución única, que sea convexo o algo así, pero no siempre lo va a hacer. El gradiente te dice la dirección en la que te mueves. Si el gradiente es muy grande, vas a estar moviéndote mucho y después te vas a pasar y vas a tener que volver a moverte hacia la otra dirección y te vas a pasar de nuevo. Entonces, si es que tu gradiente es muy grande y se mantiene grande, no vas a converger a una solución en un tiempo razonable. Tienes que ir achicando tu gradiente para ir moviéndote bastante, después más chico, después más chico, después más chico y poder llegar a converger en algún momento antes de que explote el sol. Esa es la idea y por eso es bueno en general tener gradientes que van disminuyendo en su tamaño. Ese DK, no sé si es que cambia después de algunos pasos, pero No, no supongo que cambia. algo, Es ¿no? siempre ese, Ah, ya, bueno. pero la manga. Es que, Es que, pero tiene que haber una razón. La intuición tiene que ser esa. Ahora, el por qué es específicamente, no sé. o sea, es por eso, porque le está, pero la intuición del modelo con estos dos multiplicación y el softmax ya te da la intuición de lo que está haciendo. Y por eso es lo que iba a explicar como ¿Ya? mala suerte John dijo, no entendí mucho, pero esto sí se puede entender porque efectivamente, como yo dije, esto es súper denso y es imposible que no me meta en el paper sin explicar algunas cosas densas, pero... Y para poder seguirlo literal hay que seguir el video, pararlo, ver, multiplicar, ya te da 7 por 3, etcétera. Pero sí hay una intuición detrás de ese self-attention, ese de que las palabras están relacionadas consigo mismas, y lo explica de alguna forma así. El resultado de esa matriz
es una serie de números y le llaman Attention Filter. Me gusta el nombre porque es una matriz del largo de las palabras. Si son 7 palabras, es una de 7 por 7. Y te da más o menos el valor de cómo están relacionadas una palabra con la otra. ¿Ya? Por eso es self-attention y lo escucháis en todos lados. Y la loca lo explica con una analogía de Avatar, ¿ya? Diciendo como que cuando uno tiene una imagen, queréis filtrar en el fondo información, dice una analogía que está peleando con el avatar y no quiere enfocarse, por ejemplo, en el fondo. Entonces de alguna forma le mete un filtro, ¿ya? Y ese filtro es quitarle lo afuera y quiero concentrarme en el personaje. Y es lo mismo que hace la filter, en verdad. Después le pasa a las palabras, que son, tenéis la palabra que tiene embedding, ¿ya? Y yo tengo un attention filter que va a ser mi palabra. Entonces al multiplicarlo por SB, me voy a quedar con las features de alguna forma que son la única relevante. Al hacer esta multiplicación, testar a las palabras, attention filter, me da los pesos de qué está relacionado y al multiplicarlo con el value, que era la misma matriz, me termina dejando, como los embeddings tienen de alguna forma comprimida en un vector la información semántica, le paso el filtro y me quedo con la única información semántica relevante. Entonces, llamarle filter tiene mucho sentido, porque al final con las características filtro me quedo con el value, pero filtrado, con lo único relevante. Y esta multiplicación termina siendo attention, y por eso el nombre attention, porque quédate con vector, porque esto es lo que tiene todos los aprendizajes y esto es lo único relevante. ¿Y dónde sale ese filtro? Ese filtro sale de hacer la multiplicación entre las queries, que es en las mismas palabras, por las key transpuestas, que son las mismas palabras, dividirlo por el DK, después de haberlo pasado por estos linear, ¿cachai? De hecho entra así, mira. Entra la query, se le aplica la transformación de los vectores. Entra al scale.product function, que es el gráfico de la izquierda. Acá entra el key también, porque está acá. Y entra también acá. Y el Q y el key van a una matmult, que es una multiplicación de matrices, que es el término de acá. Scale, que va a aplicarle el término, más que de una guada del decoder, o ignorémosla. Aplicarle softmax, que es esto. Y después el V, matmult de nuevo, que es multiplicarlo acá. En realidad este grafiquito es esta fórmula de aquí. Y es multiplicar Q por K dividido en DK y después multiplicarlo por V para hacer el filtro. Entonces a esta parte de acá con el softmax se le llama el filtre. Si uno se da la paja, por eso dije, de ver la dimensión de esta matriz, de la de Q por K por esto, te da justo de palabra por palabra, ¿ya? Y Mati, esto es una frase, ¿cierto? Sí. Q es una frase y al multiplicarla por la palabra transpuesta multiplico todo por todo. Sí, multiplicáis todo por todo. Palabra con todas las palabras. Y de hecho, hay algo de intuición en el fondo, en el apéndice del paper que está acá. Me gustó a mí el de la puta, no pude, lo hice para el giro para no ver dónde no era. Bueno. Ya, es como... ¿Acá? No, aquí. Creo que este me va a dar. Sí, acá está. Esta es una frase, por ejemplo. Sí. The law will never be protect, bla, 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 bla. Este es como el del filtro, la layer 5 o 6, porque ni siquiera me he ido ese detalle de que, como ya les dije, hay varias weas que usan medio del orto. Acá dice que en el fondo hay cierta relación entre its y law y application. ¿Ya? Y estas son como todas las combinaciones que hay, y acá solo se concentra en estas dos. Entonces te da esa attention filter, te da como un poco como, mira, hay más peso con estas dos palabras, y después cuando lo multiplicas por los value tiene toda la información semántica de la palabra, al pasarle el filtro te queda con la información semántica, pero filtrada como con lo relevante. Y por eso attention, ¿cachai? Es como que viene de esa intuición nomás. Tengo una hipótesis de entendimiento, así, de todo nivel. ¿No escucho al Mati? No, verdad que el Mati estoy con poco lag. Que no sé si estoy bien, pero me lanzo. Es como lo siguiente. Déjame dar un segundo. ¿Por qué no los veo? Qué raro. Estamos Ya, acá pero filo. y te escuchamos. Sí, no, aquí el botón. Es lo siguiente, porque cada frase es o sea, cada palabra es un vector, ¿cierto? Sí, correcto, aquí en el paper. Y la frase, finalmente, cuando yo digo una frase, la frase tiene un significado. Y podéis pensarlo como los vectores para el lado, en el fondo. Sí. Puesto, en matriz. Sí. Y cuando yo multiplico estos valores, por ejemplo, yo tengo un vector que dice, que dice gato y perro, ¿ya? Comieron. Entonces gato y perro, yo sé que son similares. Estos dos vectores, sí. Gato y perro comieron es una matriz. Sí, pero cada palabra es un vector que están muy cercanos, porque Claro. gato y perro son animales, entonces están muy cercanos. Entonces, si yo multiplico la frase por la frase transpuesta, esos dos valores, por ejemplo, cada uno tiene un valor alto, al multiplicarlo me queda un valor mucho más alto,
Entonces, Te puedo parar ahí para corregir algo. La sí, intuición que tenéis viene de los embeddings, pero esto lo aprende. Eso quiere decir que la relación que va a aprender entre gato y perro es en pos de lo que sí. quiere realizar como su output. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando estás haciendo traducción, muchas veces te importa relacionar gato y perro, no te importa nada, lo que te importa es gato y el artículo, por ejemplo, que viene Ujú, más adelante. Porque esas dos palabras tienen mm. para poder yo hacer la traducción correcta del artículo después. Entonces, aprende la información semántica, como dije al principio, eso de embedding, también es un seteo, la aprende, ¿cachai? Entonces, lo que aprende de esta multiplicación que tú estás diciendo que se parecen, es si estamos hablando de el lenguaje, o sería una tarea de clasificación de si se parecen. Pero este modelo tiene que ver más con, como estaba hablando de traducciones, aprende la relación semántica entre palabras en función de la que quiere traducir, ¿cachai? Eso es como una apreciación que tengo de lo que estás diciendo, para tu intuición. Pero el modelo es para la traducción o se puede o se ocupa para predecir la siguiente palabra, lo que sea. Estos modelos servían, como dije al principio, para cualquier sequence to sequence, en el fondo, la Ujú. estructura, que puede ser efectivamente escribir un texto, ¿cachai? Sí, pues como la siguiente palabra. Sí, como la siguiente palabra. Acá estaban traduciendo, en el paper original eran traducciones, pero en la siguiente palabra podéis pensar lo mismo que tú estás diciendo y claro, cuál es la que viene y qué es lo que tengo que fijarme. Pero todo eso lo va a aprender, ¿cachai? Con esta multiplicación, dos softmax y iterar nomás. Pero esta es una de las primeras partes, pues. Vamos en la primera caja. Y de hecho voy Probablemente cerrando. va a tener que hacer la continuación en otro momento. Igual es denso, yo no sé si haré la continuación, porque de hecho hasta acá termina el stream como lo que yo en verdad quería explicar, porque, a ver, ¿qué hay más del paper? Esta cuestión no se llama attention porque la hace una vez. De hecho, la analogía, por eso es bueno el video, te explica efectivamente que hay una concatenación porque aprende más relaciones, aprende como, es como que tú decías, es un attention filter, pero no hace una, weón, hace 8. Eso se llama multi-head, ¿cachai? Y de hecho tiene una fotito acá que es como, puta, ahí se apreté. Cuando hace la analogía con este, te explica, oye, en realidad el modelo no son una vez, hace 3 attention filter. ¿Y cuánto hace realmente SSA? Y lo hace 8 veces, son 8 capas. Entonces aprende 8 diferentes self-attention relaciones para predecir lo que quiere hacer, ¿cachai? Porque Pero, seguramente para algo le sirve. pero ¿cómo cambia? Porque es la misma multiplicación, pero algo debe cambiar, pues. Sí, Para que te dé buena otro pregunta, número. me la hice. Y es el índice I, ¿cachai? 8 matrices distintas que le va a poner los parámetros, ¿cachai? Que los va a aprender. Lo hace, cuando hace ese linear, lo hace 8 veces con 8 matrices, ¿cachai? Y las computas todas en paralelo, sí. Esto es un proceso en paralelo. Entonces, es como, ya, parto con una W uniforme y tengo esta. Después tengo otra W, 8 veces, weón. Y después las concateno. Hago toda esta cuestión de la multiplicación, el attention filter, las palabras, bla, bla, bla. Weón, después hace un concat de todo ese resultado y lo multiplica por otro linear, que es otra matriz, weón, que aparece acá. Más parámetros, weón. Ese concat head es el resultado de todo esto. Lo concatena en otra nueva matriz, Mm. le multiplica y le aplica otra transformación lineal y a eso le llama multihead. Es gigante. Son 8 matrices más otra más por el linear, ¿cachai? Que intuitivamente sí, la parte interesante es solo esto. Por eso esto tiene probablemente una sección completa, porque esto te da lo de la attention, de cómo aprendo relaciones de entre cosas y le paso un filtro. Pero lo hace 8 Mati, veces. Mati, Sí, el Q era la query, o sea, el conjunto de palabras secuenciales que te van a formar una matriz, ¿cierto? Porque cada palabra es un vector, por lo tanto te sí, formaría la matriz Q, en donde supongo que cada columna te representa una... sí, correcto. ¿Qué era? Por lo que lo estás multiplicando. Es lo mismo, es la misma matriz de las Q, la volví a replicar. Y de hecho la replicáis para los values también. Pero ¿por qué no le llaman Q nomás? ¿Por qué no es producto punto Q transpuesto? Ni idea. Pero es lo mismo. Porque es lo mismo, sí. Son la Ah, misma, ya. pero no le llaman Q. Yo creo que viene por la idea del otro, de la information retrieval. Porque como es contra sí mismo, se replica, ¿cachai? Probablemente uno usa variables distintos cuando es con otra cosa, Ah, ya, claro. como que Puede viene ser de otro lado. distinta. Acá puede Sí, ser distinta. En este sí. caso la usan igual. Sí, por eso se llama self-attention, porque por eso la replicáis, porque es Ya. como una atención con respecto a sí mismo, Ya, ¿cachai? sí, quiero mostrar algo rápidamente. Creo que algo pude sacar de la intuición. Estaba escribiendo un poco acá. Espérate, voy a ir moviendo. Ya, entonces, ups. Ahí está, ir moviendo. La primera matriz sería, digamos que tenemos una
frase, una de 4 palabras: gato, araña, perro. La primera columna de nuestra matriz sería todas las características de gato, todas las componentes de gato en un espacio vectorial en Rn, donde n va a ser igual a 100. Vamos a decir que tenemos 100 características. Por ejemplo, una característica puede ser qué tan animal es el concepto, qué tan cuadrúpedo es el concepto, ese tipo de cosas. Y tenemos 100 características que estamos midiendo. La segunda palabra es araña, la tercera es a y la cuarta es perro. Por lo general con 100 no vas a hacer mucho, vas a necesitar unas dimensiones bastante más grandes, pero es para el ejemplo. Esto es una matriz de 100 por 4, con valores en los reales. Eso lo multiplicamos por la traspuesta, que sería la misma matriz pero dada vuelta, en donde ahora en vez de tener la primera columna como gato, la primera fila es gato, la segunda fila es araña, la tercera, la cuarta fila. Esa es la matriz transpuesta. Y esta matriz pertenece al espacio de matrices de 4 por 100, porque son 4 filas y ahora son 100 columnas, porque la transpusimos con valores en los reales. La multiplicación de esto va a dar una matriz de 100, porque tomamos la primera fila, la multiplicamos por la primera columna de la siguiente, y eso nos da un solo valor. Como tenemos 100 filas y tenemos 100 columnas, eso va a ser al final 100%. Entonces, esta matriz final va a ser una matriz que vive en el espacio de matrices de 100% con valores en los reales. ¿Hasta ahí alguna duda o algo que crean que no tiene sentido? Es que hace eso, ¿cachai? Que es ¿Sí? increíblemente como puros trucos de matrices. Por eso yo digo que Sí. el paper, no sé, es como... Alguien puso por ahí en el chat, es una fumada investigadora y yo No, creo que un poco pero, sí. pero calma, pues sí, esto tiene una intuición detrás. O sea que, No, dale. ya, es que, como decía, cada columna, cada palabra, en el fondo gato, araña, etcétera, tiene características en un espacio vectorial que tiene 100 dimensiones. 100 características que pueden estar tan presentes o ausentes como sea posible, con valores, digamos, que entre 0 y 1. Cada uno de estos valores no solamente va a ser un valor en los reales, sino que va a ser un valor en los reales acotado a 0,1, por presencia o ausencia, o quizás menos 1 o lo que sea. Pero es acotado, vamos a tener valores acotados. Y es la multiplicación de esta primera fila con esta siguiente fila va a ser como qué tanto, digamos que en la primera ordenada tenemos las características animales de las palabras. Entonces eso nos va a cambiar el color. Si tenemos las características animales, todo esto, vamos a estar midiendo qué tan... hacemos esa multiplicación. Estamos viendo la frase entera. ¿Qué tan presentes son las características animales de la frase entera? Pero la multiplicación de todos los términos va a ser uno. Explicando solamente desde como lo más básico, que probablemente en la práctica no funciona bien, pero Se siempre... cayó y estamos volviendo ahí. Y Justo iba a decir eso, pero... Sí. Y pucha, el resto del paper te explica los training, un poco los benchmarks, un poco las variaciones y una aplicación extra. Y ahí termina. La segunda parte del paper, una ¿Ya? vez que ya entiende eso uno, en realidad es bastante más forward de leer, ¿cachai? Te dice dónde lo entrenar, qué es el dataset, cómo lo optimizaron, un par de benchmarks y lo de la tabla. La tabla era porque como variaciones en esos parámetros me he sacado de después como otra aplicación, que esa ni la pesqué. Como que este párrafo ni lo leí, la verdad. Estaba acá, no lo pesqué porque más me concentré en lo otro. Porque ese es como donde terminaba el abstract, que decían, oye, esto se puede generalizar para otras cosas, ese último párrafo. Entonces fue como, no me interesa en realidad. Bueno, por eso les dije, mi experiencia, el paper es súper denso. Yo no recomiendo leerlo porque encuentro que las intuiciones... Es difícil que alguien te la explique bien, sí encuentro. Pero no sé si era tan necesaria a día de hoy. Más que como la de las palabras y que en el fondo efectivamente... como que logra capturar de una buena manera la relación entre las palabras. Y que, conclusión sí, ¿por qué toda esta matraca funciona? Cuando abandonáis la cuestión secuencial es porque sí es paralelizable. Es la gracia de la cuestión. Tú te veis esta parte de aquí, podéis meterle todas las matrices de una, tomen, y lo paralelizáis, ¿cachai? Entonces, lo que anteriormente no se podía hacer porque tenían que meter palabras, esperar que saliera el día después de la que viene y así. Entonces ahora le chantáis todas las matrices y pum, multipliquen GPU por aquí y por allá. Y eso fue la gracia de esta cuestión, que al eliminar las redes neuronales, porque acá hay solo esta weá que es la que da lo mismo, porque esa red simple, la feed forward es tan básica que es una multiplicación de matriz más nomás, no tiene esta parte secuencial. Entonces le metís todo nomás a la juguera, y vamos lanzando el modelo, ¿cachai? Y entrenar a lo loco.
meto más GPU, más weas puedo meter. Esa fue la gracia de abandonar los RNN, que fue la parte. Pero toda esta estructura es como lo hicieron. Yo diría que es la base, pero probablemente no es la forma más pedagógica y tampoco es probablemente un modelo como un chat GPT. O sea, uno no debe usar esto con 12 layers, o le metieron otro módulo por aquí, le metieron otras cosas por acá, qué sé yo, pero al final agarraron esto y lo reescalaron y lo fueron testeando y un poco a la prueba y error, hasta que la cuestión se diera mejores resultados. Eso es lo que yo presiento, sin leer nada más. Y eso es, pues, eso es el stream si se graba. Eso es, espero se haya entendido. Yo esta vez no me podía salvar de irme demasiado en la deep porque el paper es deep. Espero que las ideas centrales que le hayan dicho queden, que un poco hay harta fumada de los autores. Las ideas centrales fueron a eliminar los RN y los LSTM por otro. Y este mecanismo de entender cómo se relacionan las palabras. Y muchos parámetros sacados. Esas son como las principales ideas. Así que nada, ese es el paper. Mi recomendación, no lo lean. La escena con los tres. Tanto trabajo, Mati, para decir no lo lean, lo leí por ustedes, ahórrense el tiempo. Igual me llamó la curiosidad de entenderlo un poco más a fondo. Los videos son 3 videos. Bueno. Pero deja claro que no es algo simple de tomar y aprender. Se necesita una buena base igual para meterse en este mundo. Alguien que no sepa nada es mejor no meterse, ¿sabes? ¿Para qué? Todo de uno. Sí. Al menos que te guste el tema y tenga habilidad y te quieras meter en ese mundo bien deep. O sea, si no estás metido en el mundo, no, claro, mejor no meterse a menos que te quieras meter en ese mundo. No lo aconsejamos. Yo lo encuentro entretenido. Bastante tiempo, pero yo lo encuentro entretenido. Pero solo me va a servir si quiero investigar. Igual ahora tengo una intuición mucho más sólida de lo que hay detrás, pero puta, en una entrevista de trabajo, weón, decirle que sé entender qué son los linears del paper del Transformation, me suero, ¿cachai? No, en una entrevista de trabajo da lo mismo. No, le mandáis el video. Minuto 70, ahí está. Yo, miren, lo único que les digo es que yo creo que hay que encontrar un libro en que agarre este esquema, le quite la basura, te lo explique con vectores de 5x5 y te lo haga, ¿cachai? Y ahí uno va a decir, bacán. Y después el real, como todo en la vida, es típico que uno, oye, la fórmula para construir tal cosa viene, y después lo veis en la práctica y está lleno de parámetros, factores de seguridad, cosas raras, alguien le pone un palo ahí por aquí nomás porque se dio cuenta que funcionó. Es como eso sentí cuando leí el paper, es como hay una idea central que es mucho más simple, que se podría desarmar, que no la quise traer porque el título de Steam era Attention is all you need, entender el paper. No era entender la idea del paper, era tratar de entender un poco el paper. Entonces, encuentro eso al final. Conclusión, alguien tiene que escribir esto en versión simple, con un ejemplito mucho más chico, con vectores de 5 que no va a tener ningún resultado útil, pero va a ser como es el algoritmo al final. ¿Sí? ¿Y qué te explicó? No sé si lo intentaste con OpenAI, Grok. Lo usé caleta, pero pegaba a la le decía, no entiendo esta weá, ¿a qué se refiere? Explícamelo. Oye, pero entonces le preguntaba cosas así porque no se preguntas que le dice, oye, pero me estoy dando cuenta que las layers no van a eliminar el tema del vanishing gradient, ni cagando. Me dijo, no, por eso van la add norm y van todas estas secciones. Sí, eso es lo que intuía. Después le preguntaba como, oye, pero igual tiene algunas partes que son secuenciales, porque esta parte del decoder es autorregresiva, va entrando una palabra. Le dije, entonces sí, ¿por qué dicen que puedes paralizarlo? Y ahí me dio la explicación y me dijo, porque la mayor parte de la pega acá se hace en los encoders. Acá está el 80% de la pega. Y esta sí es paralela. Esta no tanto, de hecho, efectivamente. Pero esta es el que se lleva la mayor carga computacional. Así que la weá funciona. Entiendo. ¿Cachai? Cosas así le preguntaba, como ya entendiendo un poco más en profundidad, me surgió una duda así como, oye, no entiendo por qué. O sea, mi intuición me dice que esto podría pasar igual y me lo confirmaba o me explicaba un poquito qué era lo que pasaba, ¿cachai? Era como eso lo que le preguntaba. Tengo una weá de GPT larguísima de preguntas solo por esto, ¿cachai? Explicándose a sí mismo, self-explanation, weón, del GPT. También le pregunté lo de los 512, y weón, dice lo que dije. Weón, la otra era muy cara, esto era muy poco, 512. Nada más. Bueno. Si no hay más que eso. Así que eso, los dejo. Espero hayan entendido un poquito que sea la intuición y lo difícil que es. En realidad será mi mensaje. Al menos yo lo encontré interesante. A mí me gustan este tipo de cosas. Son bien y dan espacio para pensar en cómo funcionan las cosas por debajo.
No es algo que en general convenga hacer todos los días por tiempo, porque hay otras prioridades, pero creo que es buen ejercicio para el cerebro, para Sí, seguir entendiendo definitivamente. las cosas, o el porqué de las cosas al final, por qué funciona lo que estamos haciendo, cuál es la intuición al menos. Yo creo que es importante mantenerlo. Eso, muchas gracias, Mati. ¿Algo que decir, Chris, antes de terminar? Yo me voy a despedir una frase, ¿ah? Que no me dejaste poner, pero yo iba a decir, este título, el stream debió haber sido en Unit. No me dejaron ponerlo. No, yo le dije, Buenísimo, yo le dije que buenísimo. era demasiado sobrado. Los canales de YouTube, donde pueden ver videos anteriores, y el Discord, donde pueden hacernos preguntas, participar y todo. Recuerden que los streams son todos los martes, excepto cuando se corta la luz a nivel nacional, de 7 de la tarde a 9 de la noche, hora de Chile. Cuando cambien la hora, que va a ser más o menos en abril, va a cambiar el horario de los streams porque sea a la hora chilena. Y siempre nos pueden ver en YouTube. Recuerden que se pueden unir a nuestro Discord. Los links están en el chat o en la descripción del video si es que lo están viendo en YouTube. Y ahí pueden hacer preguntas, poner comentarios, poner ideas. Y si quieren participar en alguna mock interview o quieren que les revisemos el CV o cosas así en algún capítulo, nos pueden mandar un mensaje por interno y coordinamos para algún episodio. Eso sería. Gracias a todos, que estén bien, gracias por la atención.